no son nada caros y la gente no viene. Es una lástima, pero vamos a seguir insistiendo a que la gente se acerque. Para más dos equipos que vienen en alza, porque tanto Nacional y Guaraní están en buen nivel. Yo creo que están dadas todas las condiciones para presenciar un gran espectáculo. Nacional, buen equipo, no es nada fácil y bueno, vamos a tratar de seguir trabajando en una materia que está pendiente. Don Luis, en Guaraní quizás la baja más importante es la de Muñoz, por lo que representa en las seguridades de la portería, pero en principio sería solo por hoy, por precaución. No, la verdad que no sabría decirte, yo estuve acompañándoles y estaba marcado ya que en estos dos partidos no iba a estar. Ahora ya es el martes, el próximo, y vamos a ver, igual que nuestro zaguero central también. Esta seguidilla de partidos, que yo estoy de acuerdo, pero la programación se destruye todo, porque hay que fijarse también en el aspecto económico. Nosotros el próximo partido tenemos con Olimpia un día martes. Felizmente es un horario un poco más aceptable, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar de este campeonato nuestro, que está muy venido a mí. Amerita un reestudio de todo. El fútbol necesita un reestudio de todo. Hoy escuché de cosas como las SA en el fútbol. No estamos ni con la más mínima posibilidad. Y para más, ¿de dónde viene el proyecto? ¿Quién presenta? Una persona que está en la política, una mujer, pero yo creo que ese tipo de cosas no hay que largarnos más así, si no se tiene un conocimiento acabado de las cosas. Don Luis, ya que hablamos de temas varios, ¿alguna actualización sobre el tema con el bingo, todo lo que pasó en estos días, o todo sigue igual? Y sigue ese personaje allí, dado de que tiene muchos recursos, no económicos porque de hecho no nos pagan, pero recursos de amigos de él, amigotes que lo bancan. Pero estamos a un paso de, se va a llevar la sorpresa y después de mucho tiempo vamos a poder quitarle a este individuo ahí. Gracias por el tiempo. Víctor, un abrazo grande, un buen trabajo para ustedes. Muchas gracias. Las palabras de Luis Cacabelos, integrante del Departamento de Fútbol de Guaranilla, ubicado en la zona de preferencias. Los equipos en vestuarios en este momento, Diego, finalizaron hace un rato el calentamiento, así que en instantes se viene el ingreso para el partido. Bueno, seguimos contigo, Gerardo, Darío, ya volvemos acá en Cancha Nacional con ustedes. Repercusiones de la derrota de Chile ante Venezuela 3-0, dice la nación de Argentina. Venezuela dejó de ser la cenicienta del fútbol sudamericano después de ganarla a Paraguay por 1-0 y empatarle 1-1 a Brasil como visitante. Cerca del final del partido del jueves pasado, el seleccionado vino tinto de oro dio otro golpe de escena este martes por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Goleó como local a Chile 3-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. También añadieron que La Roja vive una pesadilla. Apenas ganó uno de los 4 primeros partidos. Acumula 4 puntos y por el momento está fuera de la zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá. Con cuota fija sin reajuste y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Hacemos hincapié en Chile porque será el próximo rival de Paraguay en las clasificatorias. Por su parte, Teis Sports comentó que la Venezuela de Fernando Batista se ilusiona con su primer mundial. Goleó 3-0 a Chile de Eduardo Berizzo con una soberbia actuación de Jefferson Soltero en Maturín por la cuarta jornada de las clasificatorias. Ingresa a www.aposteo.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera, Concepción. Venezuela, que bajo la gestión de Batista lleva 5 triunfos, 2 empates y una derrota, se ilusiona con ganas para tener por primera vez en su historia un lugar en un mundial. Chile, en tanto, es la contracara porque quedó inmerso en una profunda crisis. Encende el motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% de su valor.
valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno en los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. A su vez, en Perú, la República tituló: Chile perdió 3-0 ante Venezuela, goleada contundente de la Vinotinto en estas clasificatorias. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera entre Aterá y Cacupé. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A continuación agregaron que la Vinotinto realizó un gran trabajo y tuvo como gran figura a Jefferson Soteldo, quien inició el camino de la victoria para su equipo. La Roja no tuvo reacción para cortar las diferencias en el marcador y sufrieron con las anotaciones de Salomón Rondón y Darwin Machís. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa y azul vital con plus especial, análisis de CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita. Panal Seguros, sentí la confianza. Ponele Bistoni el rendimiento de tu motor. Auto, camión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. En Bolivia, el diario expuso que los goles de Soteldo, Rondón y Machís le dieron a Venezuela una holgada victoria por 3-0 ante Chile, que la deja con 7 puntos en la parte de arriba de las clasificatorias del Mundial y que deja en crisis a los dirigidos por Eduardo Berizzo. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierro. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso sur, casi perfecto socorro, Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. École y Coité, pedilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 o en provence.com.py. En Brasil, por su parte, Lance informó que Soteldo destroza la defensa de Chile. Además, destacaron la lucha entre el ex Huachipato y Gary Medel, recordando el conflicto que tuvieron en sus respectivos clubes. Diego. Bueno, correcto, muy bien. Fabián, los equipos van a pisar el campo en algún instante más, Fabián. A la espera de los equipos con variantes. Si uno compara las últimas presentaciones, son 2 cambios en Nacional. La presencia de Brizuela en lugar de Gaona Lugo. Thiago Caballero en lugar de Velasco. De lo más interesante que ha mostrado en los últimos partidos la academia. Sin embargo, hoy en la banca de suplentes Velasco, al igual que Gaona Lugo. Repito, esto comparando el último partido del campeonato, porque en medio hubo la competencia de la Copa Paraguay, pero estamos hablando del campeonato de primera división, la presentación de la academia ante el franjeado la última fecha. Y por el lado de Guaraní, si comparamos el encuentro ante Tacuarí, son 3 variantes que tiene el conjunto aurinegro. La modificación obligada en la portería, la de Rodríguez por el Popi Muñoz. Gil Romero, que retorna al equipo en lugar de Rubén Ríos, y Gallardo, como decía Víctor, aparece hoy ganándose su lugar en lugar de Prieto. Son 3 variantes después de lo que fue el triunfo de Guaraní 2-0 ante Tacuarí. En alza ambos equipos y ojalá demuestren eso hoy, presentándonos una buena jornada de fútbol aquí en el Arsenio Orico. A ver, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tenemos, Víctor? Ya se perfila el ingreso de los equipos, Diego. Los suplentes ubicados lentamente en las bancas. Los árbitros del otro lado, detrás de ellos los jugadores de Nacional. Y en la esquina que da entre preferencias hacia el lado de Atlántida van a salir lentamente los jugadores de Guaraní. Miro la distancia, me parece que hoy estrena la camiseta totalmente amarilla. El legendario, la que se presentó hace cuestión de una semana más o menos, hoy es la que va a utilizar, me parece a la distancia que esa es la remera que tienen los suplentes bajo el chaleco. Ya lo comprobaremos una vez que ingrese el equipo al campo. Guaraní no tiene presencia de hinchada así como barra organizado, sí, Víctor. Y no llegaron, hasta ahora no llegaron. Veremos si aparecen en los próximos minutos. Yo creo que sí, que algo de ruido van a hacer, pero la barra en sí todavía no llegó a la cancha de Nacional. Sí, los que están son los de Nacional. La fecha de eliminatoria, ¿no? Qué fecha complicada. Nosotros lamentamos 3 lesiones, 2 muy graves, la de Tito Villalba y la del Beto Espínola. La de Ramón Sosa, por suerte, es algo más leve. Se va a recuperar con mayor prontitud el hombre de Talleres. Y lo de Neymar, que sacude ahora todo Brasil, esta lesión, también ligamentos y meniscos dentro de la lesión que sufrió Neymar en el partido contra Brasil. Todas negativas para Brasil en esta jornada, o más que jornada, en este combo de eliminatorias. Empatar como local ante Venezuela, eso desde el punto de vista del resultado, y ni hablar lo que le pasó ayer, la derrota ante Uruguay, derrota que no se puede objetar de ninguna manera, y ahora esto es lo de Neymar, que se termina confirmando, y esta lesión delicada del astro brasileño. Leí por ahí 8 meses
fuera de las canchas para Sí, Neymar. entre ligamento y menisco, sí. Es un tiempo que se puede dar tranquilamente dentro del proceso de recuperación. Está Pumpido, cruzó y va a saludar a De Munner. Ahí está. Cruzó casi que de punta a punta, de una banca a la otra, como para saludar al técnico de Guaraní. El abrazo también con Santander. Pumpido, que hace hasta muy poquito tiempo fue técnico de Legendario. Ahí está el saludo con viejos conocidos, y en este caso, viejos conocidos digo en Guaraní, sus ex dirigidos, y en este caso también con Pablo De Munner, el técnico argentino que tiene el aurinegro. Y mirá, Federico Santander va a la banca nacional. Sí, se acerca a Santander. ¿A quién lo va a buscar? Vamos a ver. ¿A quién lo va a saludar? Fíjate, ahí está, baja la escalerita. ¿A quién lo saluda? Al asistente, Anca. Ahí está el abrazo. Ah, mirá vos. Anca. ¿Tendrá algún otro conocido que no esté recordando? También me parece que el preparador físico, el otro que lo saludó, que de hecho es el grupo completo que trabajó en Guaraní. También se cruzó con Óscar Ojeda, más bien se deben conocer de la época de la selección nacional. Sí. Y aprovecha y saluda a los otros suplentes, Federico Santander. Bueno, muy buena relación se nota que quedó, porque no es común que un jugador en solitario, estando en la banca de suplentes, cruce y venga a saludar. Pero ahí está Santander, ya con los protagonistas, los compañeros suyos y los de Nacional en campo, y él yendo a saludar al banco tricolor. A ver, Federico, perdón. Federico la costumbre con el hermano de Víctor. Víctor, Pensé te que por decía- Santander. ¿Eh? Pensé que por Federico Santander. No, y Federico se fue a la banca, pero la confusión simplemente. Víctor, te decía, la camiseta, la nueva camiseta, la tercera de Guaraní es esa. Así es, la que presentaron la semana pasada, en la semana de aniversario se lanzó esta camiseta totalmente amarilla que hoy está estrenando Guaraní. Un amarillo, ¿cómo decir? Medio opaco, no. Sí. No es el amarillo tradicional de otras camisetas de Guaraní, pero está atractiva. con- Tirando un poco a mostaza. Sí, ahí está, bien la descripción. Y la media más todavía. Más a ese tono, y ahí está con algunos vivos a los costados, sobre todo, el tono negro que acompaña. Ahí está, interesante, buena. Simple pero bien presentable y linda la camiseta del aurinegro. Acá dice Darío, aporta el dato, edición especial, 120 años de Guaraní. Sí, la que lanzó, sí. Así es, y él sabe muy bien. Sí, sabe muy bien, claro, aurinegro, Ah, Darío. ¿no sabía yo? Sí, aurinegro. No sabía. Aurinegro, Ah, Darío, mirá vos. claro. No sé qué tantos entiende de fútbol, ¿verdad? Pero de que es aurinegro fanático, es aurinegro fanático. Hablando de Darío, señoras y señores, el comentario de Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CPT 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Ahora sí, vienen todos a saludar a la banca de Nacional. Parece una fiesta de cumpleaños. Vienen todos junto a Juan Pablo Pumpido. Rompieron fila los de Guaraní para saludar al técnico argentino, a todo su cuerpo técnico en realidad. Allí está el saludo muy cordial. Se nota que quedó realmente una muy buena relación después del trabajo. No se dieron los resultados, no rindió Guaraní, esa es una realidad, pero se nota que hubo una muy buena relación entre los jugadores de Legendario y Juan Pablo Pumpido. Dos equipos que, como decía anteriormente, están en alza, ¿sí? Y del otro lado el que se acercó a abrazar a De Munner fue por Susa. Fueron compañeros como jugadores, en este caso en Sol de América. Ahí está, sí, ese breve paso que tuvo De Munner en el danzarín en su momento. Decía, dos equipos en alza, dos equipos que sostienen, salvo algunas variantes muy puntuales las de hoy, una base, por lo menos una columna vertebral, porque Espíndola es uno de los jugadores más importantes que tiene Nacional, el portero. Núñez y Venegas es la dupla de centrales que hace rato se conformó, porque Alfaro es de lo más interesante que tiene la mitad de la cancha. Y Aguilar es el hombre gol, el que pelea todas las pelotas arriba. Y después puede haber algunos cambios en Nacional, pero es la base. Con Espíndola, con Carlos Espíndola, con Núñez, Venegas y Fernando Román. Hoy con Feliciano Brizuela y Martínez para jugar por los costados, con Orsuza y Alfaro en el centro. Con Tiago Caballero y Aguilar bien en punta. Por el lado de Guaraní, hoy no podrá tener a Popi Muñoz en la portería, pero sí la presencia de Paul Riveros en zona central, que se justifica plenamente con su actuación en los últimos tiempos. Hoy con Gil Romero y su retorno, con Camacho, que es el encargado de generar juego, y hoy Barceló viene en punta de nuevo en el equipo base, a la espera de ver si tiene minutos. Federico Santander Rodríguez en la portería, Raúl Cáceres y Salomón y los laterales, Román y Riveros los centrales,
Bruno Díaz y Gallardo para jugar por fuera, Gil Romero y Martínez por el centro, Camacho de media punta y Barceló. Dos esquemas muy parecidos, dos dispositivos tácticos muy parecidos y son de hecho dos equipos muy parecidos que no lucen futbolísticamente pero son muy prácticos, abren la cancha, tratan de ser muy verticales y ojalá y tengan una muy buena tarde para que nos regalen buen fútbol aquí en el Arsenio Rico. Señoras y señores, ya juegan Nacional Guaraní. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta zurda, viene buscando por Rivero, sale sobre esa zona del campo de juego, va a levantar esa pelota, juega suavecita, moviendo esa pelota para el portero, le va a pegar el Charrúa, está con esa pelota, sale del fondo del equipo legendario. Es los del Solo Online. Si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La paciente 9 Rexona te protege. Falta, ¿qué pasó acá, Víctor? ¡Hay tarjeta! Así es, amonestado Fernando Román, brazo en el rostro de Thiago Caballero, por eso se gana la amarilla al central de Guaraní. Muy temprano, no es una buena noticia. El zaguero central ya amonestado, apenas 40 segundos de juego contra Thiago Caballero, ¿verdad? Así es. Quedó muy sentido el hombre de Nacional. Tomándose del rostro, el árbitro no dudó. Derlis López inmediatamente le exhibió la tarjeta amarilla. Sí, señor, pide la asistencia el árbitro de este partido. Sigue en el piso el hombre de Nacional. Lo tocó Román. Hay falta, vamos a ver, hay tarjeta. Y va la sanidad de Nacional al campo de juego, Darío. Decí bienestar y certeza exigiendo a con más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Después están los compañeros para Tacuarí Guaireña. El partido va a arrancar 8:30 de la noche. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Sigue en el piso Thiago, lo están observando. Thiago Caballero, delantero de Nacional. Proba Clansol y el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Sigue en el piso el hombre de Nacional, Víctor. Así es, continúa siendo asistido dentro del campo el delantero de la academia. Ahora se levanta lentamente Thiago Caballero, listo para continuar. Muy bien, correcto, muy bien, estamos con los minutos 2 de esta primera parte. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se veía la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Señoras y señores, es falta, tiro libre para Nacional. ¿Quién le pega? Martínez, el Mati Martínez, Víctor. Así es, Martínez con zurda y perfilado con derecha Carlos Espínola. Muy bien, correcto, está Espínola o Martínez. Está cerca Alfaro, que ahora me parece se aleja. Y ahí está, se aleja Alfaro y sí. Espínola quedó solo frente a la pelota. Muy bien, le va a pegar Espínola. Tiro libre para el tricolor. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. A ver, le pegó, tiró. El arquero desvió el tiro de esquina. Desvió el arquero de Guaraní, Fabián. Buen remate por el costado de la barrera. Buscando el palo más alejado. Allí Rodríguez estaba parado. Era el palo que tenía que cuidar. Se lanzó, metió el mano cuidar. Se lanzó, metió el manotazo. Buen tiro libre de Espínola. No con la potencia necesaria para meter el manotazo. Tiro de esquina para la academia. Pásate ya Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi. 27 años llenando tu hogar de felicidad. Él va a pegar esa pelota. Carlos Espínola. Tiro libre. Corresponde al tricolor. El árbitro autorizó. Le pegó. Tiró pelota en el aire. Epa, le pega a Román. Es Thiago Aguilar. Aguilar, sí señor, finalmente Aguilar. Le pegó, buscó de aire, Fabián, esa pelota. Se toma de la cabeza porque llegó muy solo. Atropellando al borde del área chica. Tenía la posibilidad de tocar esa pelota. Le entró mal. Se lamenta porque estaba bien posicionado. Picó por el centro. Sorprendió a toda la defensa de Guaraní que arrancó con dudas este partido. La pelota para el fondo sale. El portero Rodríguez del equipo legendario. Se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro. Cartón número 288-750 del 17 de septiembre. CNTS por Emoy. En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota para Brizuela, tiene esa pelota, dejando cortita marca Rivero, golpe de cabeza, pelota Dorsusa, está por el fondo. El árbitro
dice que no hay falta. Pelota arriba, sigue en el piso, está recuperándose lentamente Orsusa. La pelota para el Peta Brizuela, movió, soltó. Marca Salomón y saque de costado para la academia. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Shorty Beef, carne 100% chaqueña. En Shell por carga de 50.000 guaraníes participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Señoras y señores, saque de costado, pertenece al equipo legendario. Por este mes, Aire Split Tokio de 12.000, vete un cuota de 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Comprar 021-238-6600. Universo Electrodoméstico es tu vida al mejor estilo. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Ahora saque de costado corresponde a Nacional sobre punta derecha. Repito, el partido por ahora está igualado 0-0. Carlos Espino la pone la pelota dentro del área. Arriba baja el ganar, juega esa pelota largo al fondo, no pasa nada. Sale el portero Rodríguez, va por el fondo y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Después los compañeros van a estar para el juego Tacuarí Guaireña. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota a un costado, lateral, señores, pertenece al tricolor sobre esa zona. El encargado Román, saque de manos la pelota larga arriba. Sobre mitad del terreno, golpe de cabeza, pelota para el fondo, viene Salomone. Está dejando esa pelota suavecita para Díaz. La pelota de Bruno Díaz, soltando bien esa pelota, jugando bien. De primera movió para Salomone. Está extremo zurdo. Está la marca del Peta Brizuela, pelota a un costado. Y es lateral y pertenece a Guaraní. En Bristol, oferta de televisores para alentar a la selección sin estrella inicial. Vamos, Paraguay, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. 25% con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo están los técnicos a esta altura del partido, Víctor? Y el que empezó dando más indicaciones es de Muner para despertar a su equipo en este arranque de partido. La pelota arriba, el cabezazo, viene buscando Orsusa, sale para Nacional, dejando esa pelota para Alfaro, gira Alfaro, le van a robar la pelota. A ver, la tiene, juega bien, está insistiendo Gallardo, tiene, juega bien, dejando para Camacho, le va a pegar de zurda. Amaga Camacho, tiene, sostiene en esa zurda. A ver, Amaga, juega bien, dejó para Gallardo, toca, va al piso. A ver qué dice el árbitro, saque de costado, Fabiano. Epa. Se calentó Camacho con Espínola. El partido ya tiene algunas piernas fuertes. Aquí fue Espínola, Camacho reacciona. Frente a la banca de Guaraní ocurre todo esto. Camacho se molestó con Espínola y fue directamente a buscarlo. Lo empuja. Alior Sousa quiere calmar. Lo tranquiliza Gil Romero, que algo dice. Allí está Núñez. Espínola se acerca. Camacho algo le dice. El árbitro quiere calmar la situación entre los dos. Camacho no quiere saber absolutamente nada de ninguna reconciliación. Le explica a Espínola lo que quiso hacer. Camacho no reconoce, no admite ningún tipo de explicación. Se calentó el partido que, insisto, ya de arranque tuvo entradas fuertes en la mitad de la cancha. La pelota, mitad del terreno, pelota zona izquierda. A ver, la tiene Rivero, soltó, jugó, pelota, media cancha para Díaz, tira, domina bien, le van a cometer falta. Está ganando Brizuela, juega, pelota, mitad del terreno. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo Paraguay de sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Qué duro se está jugando. Ahora Martínez, con todo en la mitad de la cancha. El hombre de Guaraní. Se tienen que tranquilizar porque el partido va tomando un camino que no les favorece, porque tempraneramente alguno de los dos se puede quedar con 10. A ver, la pelota al fondo sale, viene buscando Venegas, sale para el tricolor. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, escucha al FIFA. Estamos cruzando minuto 8 de este primer tiempo por ahora. El partido está 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Fapasa. Después los compañeros van a estar para Tacuarí Guaireña. Ese partido va a arrancar 8:30 de la noche. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Coop, productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lácteo Coop, el sabor de la familia. El partido se mantiene 0-0. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento.
Falta, el árbitro pide la falta, tiro libre para la academia. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tiro libre para Nacional. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y le va a pegar esa pelota al Faro, juega suavecita, dejando para el fondo móvil, la salida para Núñez, tiene el capitán de Nacional, levanta esa pelota por arriba, pelota por elevación, golpe de cabeza, marca Raúl, dejó suavecita, pelea el Faro, juega bien, otra vez para el Mati Martínez, gira bien el 7, qué buena acción, se mete bien sobre punta zurda, va a colocar el centro, amaga Martínez, tiene y otro amaga, se mete bien recostado a la punta zurda, juega, levantó, tiró, pelota al centro, no pegó Thiago, de cabeza como viste, Fabián. Vino tocando un hombre de Guaraní, por eso el árbitro marca tiro de esquina. Muy buena maniobra de Martínez sobre la izquierda. Dentro de tanta presencia física, de tantas piernas fuertes, apareció un poquito de fútbol en los pies de Matías Martínez, que se recostó sobre la izquierda, enganchó, giró, amagó un par de veces, después mandó un centro peligrosísimo, la pelota picó, un hombre de Guaraní la terminó rozando, por eso este tiro de esquina. A ver, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu cartel, felicidad. Después marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar Espínola. Carlos le va a pegar a esa pelota. El árbitro va a autorizar. ¿Qué pasa con el juez? Ahora sí, todo listo. Indicaciones del árbitro. A ver, le va a pegar. Que venga, que se ejelte la acción. Que venga, nomás dice el árbitro. Le va a pegar a esa pelota algo. Indica Espínola. Sí, ejecutar, le dice el árbitro. A ver, ahora sí. Le pegó, tiró. Pelota arriba al cabezazo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro saco. La pelota arriba. A ver, la tiene. Pelotazo largo. El cabezazo. Viene el manto y le pegó un fuerte disparo. Probó el arco el 7 Nacional. Fabián, fuerte disparo. Le quedó ahora sobre el otro sector, sobre la derecha, cuando aquí, ¿está bien, Damián? Bueno, pensé que lo tenía que ir a buscar en el subsuelo. Casi se nos fue Damián al fondo, al más allá, aquí en cancha de Nacional. Le quedó a Martínez sobre la derecha ahora. Y para mí se apura, pero es una buena opción. Probar, terminar la jugada. Le terminó dando con derecha, no tuvo la precisión necesaria. Pero Nacional incisivo en este instante del partido, sobre todo con Matías Martínez como protagonista. Le va a pegar esa pelota al portero. Va por el fondo el portero. Guaraní. Informa Personal Flow, conexión total. Fútbol uruguayo, Liverpool con Miguel Zamudio, todo el compromiso de local, superó 2-0 Defensor Sporting. El partido por ahora se mantiene 0-0. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Acá es offside y directo, pertenece a Guaraní. ¿Cómo están observando los técnicos por ahora? Y lo que va del juego, Víctor. Y mucho más tranquilo Pumpido hasta aquí. Me parece que le está gustando más la versión de su equipo en este arranque. Ya a esta altura lo noto algo preocupado a De Munner. Se nota que no está viendo en cancha lo que pretende. La pelota del jugador Martínez. Juega bien, suavecita, juega para Bruno Díaz. Está sobre punta zurda para el equipo legendario. Movió para Salomón y pelota sobre izquierda. Se fue la pelota. Es lo que dice el árbitro. Saque de costado para la academia. Atención, la patrona llegó en vendajes. Es 30% de descuento en frutas y verduras con todos los medios de pago en todos los supermercados. Stock Ajaela, descuento Stock Gina. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. El partido por ahora se mantiene 0-0. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Baterías Sparta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Sparta, un golazo. La pelota para el portero lentamente sale bien. Esa pelota para Rodríguez. Sale del fondo el portero legendario. Informa Personal Flow, conexión La total. Confederación Brasileña de Fútbol informó que la lesión de Neymar fue una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda. Fuera de las canchas entre 6 a 8 meses. Correcto, la pelota por media cancha. Ahora tiene, juega bien. No pudo en esa zona. El hombre legendario se metía a Gallardo. Pelota en zona derecha. Y saque de costado. Falta no. Falta pita el árbitro. Sanciona una falta. Y será tiro libre para Guaraní. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani. 3 variedades tradicional picante, calabresa, pan de Acomezani. La combinación perfecta para tus asados. El partido por ahora se mantiene 0-0. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas. Precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con la app de edición puedes
hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. La pelota para Matías Martínez. Tiene bien recostado sobre punto zurda. Amaga, se mete por el medio. Juega, levantó, jugó por el medio. El peta le pegó. Vino un rebote y el arquero. El arquero encontró esa pelota, Fabián. Tras el despeje corto de Salomoni. Qué líos le está armando Martínez a la defensa de Guaraní. Recostado sobre el perfil izquierdo, como lo conocemos. Incisivo, peligroso. Volvió a ganar, mandó el centro a ras de piso. Brizuela no le pudo dar de lleno. Y Salomoni con lo justo cacheteó esa pelota para que después Rodríguez la controle. La pelota a mitad del terreno juega. Avanza el equipo legendario. Poles Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Poles Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. Cerquita de los 15. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. La pelota de Ursusa juega bien. Pelota larga. Se mete Aguilar. Marca Rivero. Jana Aguilar de zurda. Falta. Esto es falta, Fabián. Y lo cruza. Cuando quiere girar para escapar Gustavo Aguilar, allí Paul Riveros lo termina cruzando. Reclaman tarjeta, no me parece que sea para amonestar, pero sí termina cortando la posibilidad que tiene Nacional. Lo veo mucho más lento, con mayor posesión de pelota, pero más lento en el traslado a Guaraní. Con Camacho, que parece nervioso consigo mismo, no se encuentra en su mejor momento dentro del trámite. Y Nacional mucho más directo, haciéndole más daño a la última línea legendaria. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Tino Campo, tu pareja preferida en Diego y vamos. El partido está 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Le pega Román a esa pelota y también está Espínola. Dos para pegarle, uno le pega a Víctor. Así es, con zurda Fernando Román, con derecha Carlos Espínola. Muy bien, le va a pegar Román. Creo que le pega a Román. Le va a pegar de zurda. Y lateral izquierdo también está levantando el brazo izquierdo. Carlos Espínola. Indicaciones de Anca, el asistente técnico de Pumpino. Llegará el gol del tricolor. Román le pegó, pelota a la barrera. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. El partido se mantiene 0-0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Cloud Call, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. 0-0 Nacional con Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, segures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Después los compañeros van a estar para el juego Tacuari y Guaguireña. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual este mes de octubre. Exoneramos la matrícula. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Electroban cumple 16 años. Aire Austec 12.000, BTU Bogotá 252.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. La pelota al fondo tiene Rivero. Mueve la salida. Lentamente el zaguero de Guaraní. Juega esa pelota. Le va a pegar o no. A ver qué hace con esa pelota. Juega suavecita. Está dejando para Martínez. Martínez con esa pelota. Juega otra vez para Paul Rivero. Sale del fondo el equipo de Guaraní. Si quieres dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Montones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Estamos con información. Informa Personal Blue, conexión total. Los relevos que tiene Nacional. Te escuchamos, Víctor. Lucas Galarza, Francisco Báez, Facundo Velasco, David Fleitas, Leandro Mesa, Enzo Trinidad y Orlando Gaona Lugo. Correcto, señor. La pelota por mitad del terreno. Juega zona media. A ver, movió la salida. Tiene Salomoni. Mueve de zurda. Pelota al área arriba. No pudo Barcelona. Baja de cabeza. Pelota al fondo. La viene buscando lentamente Venega. Sale el defensor Nacional. Juega al medio. Movió para Ursusa. Ursusa de primera. Para la pelota. Juega para el Faro. Levanta la cabeza. Movió. Levantó. Tiró pelotazo largo. A la otra zona. Tira bien Martínez. Amaga. Busca el primero. Se mete bien. Que buena sol. Sigue. Cayó. No hay falta. Esto es falta. No fue bien. Pareció un empujón después, cuando ya estaba por escapar Martínez. Le está costando mucho el partido a Guaraní. Está equivocándose en los pases, hace movimientos muy anunciados, muy lentos, por eso Nacional corta, interrumpe inmediatamente y se posiciona sobre campo legendario para buscar el arco que defiende Rodríguez. Saque de costado para la visita. El comentario de Fabián Sanabria hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. El partido por ahora, sobre 18 minutos de esta primera parte. Por ahora 0-0.
Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Pasate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saque de costado sobre el sector preferencial. Corresponde a la academia. El encargado es Carlos Espínola. Saque de costado para el tricolor. Urbanización Altura Ciudad, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, con cuota fija sin reajuste y posesión inmediata en C Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.posteo.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Ahora pertenece a Guaraní el saque de costado, Víctor. Así es, se adelantó varios metros Carlos Espínola, por eso le sancionan eso y le corresponde a Guaraní. Correcto, muy bien, la pelota para Salomón y juega para Paul Rivero, le va a pegar juego suavecita y está dejando esa pelota sobre mitad del terreno, pone la pelota para Gil Romero, sostiene, levanta la cabeza Gil Romero, juega bien, pelota en zona derecha para Román de primera, movió para Raúl, toca la pelota Camacho, viene bajando bien, pelota en Raúl, juega bien otra vez al fondo, toca la pelota legendario, a ver, pide Gil Romero, la pelota para el 5, sale del fondo Guaraní. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil, Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Y la pelota para Salomón y ganó Salomón y tiene maga, se mete bien, qué buena acción, cayó. Falta. Fabián. No me pareció, Extiende la pierna Salomón y después no puede equilibrarse y termina cayendo. No me pareció infracción. Dudó López, después con cierto delay pita la falta, se toma de la cabeza Carlos Espínola. Me dejan muchas dudas, pero tendrá esta chance con pelota quieta legendario. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Liga de Gol. ¡Vamos! El partido por ahora se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Jaco. Tiro libre para Guaraní. Préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno en los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. A ver, es Camacho el que le pega, también está para pegarle Díaz a esa pelota, Víctor. Sí, con zurda Camacho, con derecha Bruno Díaz. Muy bien, el árbitro va a autorizar. Vamos a ver, Guaraní busca el primero, se defiende la academia, se defiende el tricolor, es una pelota parada, le va a pegar Camacho. Indicaciones del goleador que tiene el equipo legendario y el que le va a pegar finalmente, le va a pegar de zurda. El árbitro ahora se autorizó. A ver, es Bruno Díaz o Camacho, le pegó, tiró, juega bien, dejó el pase para Díaz, remató, tiró, se desvió esa pelota a un costado, Fabián. Jugada preparada, pero lo hicieron muy anunciado, porque Camacho ni siquiera había arrancado en la carrera y ya Díaz quedó perfilado como para esperar el pase y pegarle a la pelota. Por eso reacciona rápido la gente de Nacional y lo bloquean a Díaz cuando este saca el disparo en la cabecera del área. La pelota para Salomón y saque de costado, juega para Camacho, domina bien de zurda, se va a llevar con esa pelota. Otra vez para Salomón y juega, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega, levanta arriba. El golpe de cabeza, llega primero Bruno Díaz, juega bien. Y está dejando para Camacho, marca Espino, la pelota en costado, es lateral para Legendaria. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita el banderín, el partido está 0-0. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferroparecea. Ferroparecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Paul Rivero lo toca a Aguilar, es tarjeta, Víctor. Así es, segundo amonestado en el partido, Paul Riveros. Los dos centrales, los dos centrales de Guaraní en 22 minutos de partido ya amonestados. No es una buena noticia esto, sobre todo porque no los veo bien. Ni a Román ni a Paul Riveros, llegando tarde en la mayoría de los cruces. La pelota de Martí Martínez, se le fue esa pelota en costado, es lateral ahora, pertenece al tricolor. Si sos socio de la Universitaria, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios, renovar tu póliza y acumular cupones, bases y condiciones en panalseguros.com.py. Ponele Bistoni al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo champú, Bistoni y tecnología en lubricación. A ver, pelota para Brizuela, tiene dentro del área, Brizuela movió para Ursusa, le pegó, se desvió, va, Thiago le pegó, gol. Financiera el Thiago, caballero, en el área le quedó esa pelotita en puntilla, suavecito fue el poste derecho el arquero, se quejan los de Guaraní en esa acción, pero qué importa, dice Thiago, caballero, repito, en puntilla esa pelota, esquinado cerca del poste derecho, esa pelota fue metiéndose ahí para el primero tricolor, festeja la gente de la academia, acá en la visera, sabe cómo está la cosa, Nacional le está ganando a Guaraní por 1-0. Y estaba siendo levemente superior a la academia, por lo menos mostrando
mejor concepto a la hora de tener la pelota como para buscar el arco de Rodríguez ante un Guaraní que se hacía muy lento en su desplazamiento. La carga del conjunto tricolor, la pelota que le queda a Orsuza, el disparo cruzado, ese balón que se amortigua y como que queda ya en el piso desacomodado Rodríguez. Allí Thiago Caballero se la encuentra, el puntín la acomoda cerca del palo derecho. Se tendrá que revisar sobre todo, me parece, la ubicación de Thiago cuando se encuentra con ese balón para castigar. La coloca allí pegadito al palo derecho, pasa a ganar la Academia. Se revisa la acción en el VAR. Por ahora, el triunfo para el dueño de casa, 1-0. Momento del gol. 23 minutos, primera etapa. Por ahora gana Nacional, hay chequeo o no de VAR, es gol, es gol. Gol entonces, Nacional se chequeó, gol de Nacional, gana por 1-0. En San Justo Hieros tenemos perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento para llevar San Justo Hieros, acceso, surcas y perpetuo socorro en B. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos, École o Coité. Pídelo al por mayor en Provence S.A. Cerquita a los 25. Slot del Sol Online, si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No, Rexona me sentiste fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Nacional gana por 1-0. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Nacional gana Guaraní por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Saque de costado, a ver qué dice el árbitro. Pertenece al equipo tricolor, pelota punta derecha. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Fabián. Estoy observando, Olimpia Media vendría a ser el medio oficial de la institución de Olimpia. Sí, Dice, indignante, el Club de Olimpia recibió una sanción por un hecho de racismo ocurrido en el encuentro ante Fluminense por Copa Libertadores. La misma es de $100.000 y la clausura de una parte de Graderías Norte para la próxima participación internacional. La institución se encuentra en proceso de identificación de la persona para derivar el caso al Comité de Disciplina. Por el actuar de una absoluta minoría, el club ve altamente perjudicados sus intereses económicos, no al racismo. Esto informa, repito, es Olimpia Media, el medio oficial del club Olimpia sobre esta situación. La pelota sobre punta derecha, saque de costado, pertenece a Guaraní. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol, Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Con gol de Thiago Caballero, gana Nacional por 1-0. Se busca el ganador de una casa, un auto 0 kilómetros, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Después los compañeros van a estar para el juego Tacuariente Guaireña. Descubrir la auténtica esencia del Chaco Short y Beef, carne 100% chaqueña en Shell por carga de 50.000 guaraníes. Participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albi Roca en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu La pasión. pelota para Nacional, le pegó, tiró, Thiago, el arquero desvió, le queda esa pelota a Aguilar. Aguilar tiene, levanta al zurda, golpe de cabeza, pelota al medio. ¿Cómo viste, Fabián, la acción de Nacional? Lo que está sufriendo la defensa de Guaraní. Thiago Caballero recibe, empieza a correr por el callejón central, se lleva bien ante el intento de cobertura de los hombres de la última línea de Guaraní, le termina pegando abajo, Rodríguez mete el manotazo después, Aguilar no tiene precisión para colocar ese centro, buscando de nuevo la devolución a Thiago, pero está mucho mejor Nacional, demasiadas dudas en defensa para Guaraní y un medio campo que no contiene, Guaraní no tiene respuesta para recuperar con Gil Romero y Martínez y no tiene fútbol con Gallardo y Díaz que hasta aquí son sombras dentro del campo de juego. Sobre 27 minutos, hay una pausa en este partido por ahora, Víctor. Así es, minuto para hidratación, por eso aprovechan los entrenadores para dar indicaciones de ambos lados. A propósito de vos, Víctor, estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. Los suplentes de Guaraní, Víctor. Ángel Sánchez, César Ramírez, Federico Santander, César Miño, Rubén Ríos, Richard Prieto y Rodrigo Amarilla. Muy bien, el partido de la fecha 15 prosigue mañana con Sportivo Luqueño General Caballero, 19:30 el viernes, Libertad Ameliano, 19:30 el sábado, Olimpia Trinidense, 18 horas y de fondo 0, Resistencia 20:30. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve allá en la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Nacional gana por 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay
Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Fortín. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. 2 amonestados tiene por ahora Guaraní, Víctor. Así es, Fernando Román y Paul Riveros. ¿En Nacional? Ninguno. Muy bien, correcto, señor. Pelota en costados, lateral para la academia. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participas del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Por este mes aire, Split Tokio 12.021 en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Cerquita de los 30. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Nacional gana por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Solo por hoy, Aire Split, cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sobre el sector preferencial, saque de costado, punta derecha, corresponde a Nacional. Con Punto Farma y Amagma luchamos contra el cáncer de mama. Hoy miércoles todo lo recaudado, un porcentaje será donado. Con Punto Farma y Amagma hoy luchamos juntos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1940. Recuperemos la confianza. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en Villa Diego y Bamba. Nacional gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota para el fondo. Viene buscando lentamente Román. Román con esa pelota va al zaguero legendario. Pone esa pelota derecha jugando bien. Cuando esa pelota sobre punta derecha avanza Raúl, se manda arriba. Levanta la cabeza, juega. Es Gallardo, finalmente es Gallardo. Gallardo con esa pelota le van a cometer falta. No dijo el árbitro. La pelota para Raúl ahora. De zurda, le pegó Camacho, pelota en el aire, Bruno Díaz de cabeza, seguro. Primer poste, la pelota, el arquero tricolor. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad Fapasa. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upiza y prepárate para escuchar Upiza, calidad desde su origen. Del fondo sale el portero Héctor Espínola, lentamente el portero de la academia. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro, Lactocop, el sabor de la familia. Colócale a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Se frenó un poquito el partido, Fabio. Sí, pero no la pasa mal Nacional y se entiende que desacelere un poco con el resultado a favor, porque es imposible sostener un ritmo importante, sobre todo con la temperatura. Lo está haciendo bien la academia. Cuando tiene la pelota es mucho más directo, es mucho más punzante. Encontró el gol de manera merecida y a Guaraní le sigue costando mucho, insisto. Tiene jugadores que no aparecen. Ni Gallardo ni Díaz por los costados marcan la diferencia. En el medio Camacho tratando de moverse para generar juego, pero es imposible que todo pase por Camacho. A Guaraní le falta generación, le falta ideas, le falta creatividad, cosa que no aparece en el legendario. La pelota para Gil Romero. Va buscando esa pelota Gil Romero. Juega suavecita, está dejando sobre punta derecha, movió la salida. Va a levantar esa pelota, juega al medio. A ver, la tiene lentamente Gallardo. Juega otra vez al fondo. Movió la salida, juega para Román. Román tiene, pone para Martínez. Le va a levantar esa pelota, juega al medio. Movió de zurda, juega a la derecha. Está dejando para Paul Rivero. Tiene Paul. Paul movió, jugando bien, punta izquierda. Se mete Bruno Díaz con la pelota. Díaz juega para Camacho. Camacho de primera para Martínez. Toca bien Guaraní. Busca el empate ahora. A ver, Camacho levantó, jugó. Barceló, paró, le puede pegar, gira. Barceló con esa pelota para Salomoni. Amaga, tiene Salomoni. Salomoni juega. Le puede pegar Gil Romero. Le robó Diego Caballero. Juega pelota larga, punta zurda. Informa personal, Flow, conexión total. De Álvaro Campuzano, integrante de la selección paraguaya, dice: sensación única, vamos por más albirroja. Gloria a Dios siempre. Nacional está ganando el partido por 1-0. Con las motos Genton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Genton. Mini empeño, venta de arreglo de coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mini empeño. La pelota para Díaz, por el cuerpo, gana. En esa zona Ursusa, levanta esa pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota al fondo. A ver qué pasó, no pasó nada. Finalmente saque de costado para Guaraní. Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en la pared, Capitán, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Unizal, Lazado de Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Gana la academia por 1-0. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 33 de esta primera parte de juego. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA 500, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro. Avanza Guaraní, pelota al arco,
desvió el arquero. Barceló dentro del área, desvía el arquero Fabián. Fue una buena pelota cruzada que recepciona a Gallardo sobre la zona derecha, ya metido dentro del área. Toca para atrás allí Barceló, sin tener tanto espacio para mover el pie, le pega de primera. Manotazo de Espínola, sumó mucha gente de Guaraní dentro del área. Y la pelota, el tiro de esquina, cabezazo. Paul Riveros. Riveros, sí. Y en la anterior, cuando la jugada se gestó sobre la izquierda, estaba solo Camacho. Levanté la mirada para ver dónde se metía Salomón y si esperaba el pase más abierto para ganar allá de fondo, pero no, hizo la diagonal, se metió dentro del área lateral izquierdo de Guaraní para sumar gente esperando ese centro de Camacho. Después terminó con el remate de Barceló que manoteó a Espínola. Sí, señor, la pelota, a ver, pelota larga arriba sobre punto sur, va buscando Raúl, golpe de cabeza, pelota media cancha. Informa Personal Flow, conexión total. Comunicación de Adam Marrero en su cuenta de Instagram dice que orgullo y privilegio el poder defender a mi país, que es el comienzo de muchas cosas lindas, mi querida albirroja, vencer o morir. Y la pelota para Paul Riveros, sale por el fondo el zaguero de Guaraní, juega suavecita, está dejando esa pelota suavecita para Román. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH y laminados. Llámanos al 450310 Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La academia gana por 1-0. Atención, la patrona llegó en vendaje, 30% de descuento en frutas y verduras con todo medio de pago. Coajaela, descuento Stock Gina. Aguilar pone la pelota para Brizuela, segundo, no, Brizuela jugó, juega el segundo, Aguilar le pegó, pelota al travesaño, Fabián. Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo por la gestación, por la manera en que tocó la pelota, por cómo maniobró la academia. Arrancó Brizuela sobre la derecha, con potencia, con velocidad. Tocó al medio para Aguilar. Inteligente Aguilar devuelve. Se duerme Riveros, que se da cuenta tarde que arrancó la carrera Brizuela a la derecha. Ganó sobre ese sector, volvió a tocar al medio. Y el propio Aguilar, que había iniciado la acción con Brizuela, le pega de primera al travesaño, le dice que no. Se salvó Guaraní, gran jugada de la academia. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Nacional gana el partido por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Después los compañeros van a estar para Tacuarí con Guaireña. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Comercio 51 años que fortalece y crecimiento. En Farmacias Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en productos de la categoría de todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. La pelota Raúl. Va jugando esa pelota suavecita, pelota al medio. Movió de primera para Barcelona y te juega sobre punta derecha. A ver, tiene Maga Gallardo. Jugando bien esa pelota Raúl Cáceres. Coloca el centro, levantó. No pudo Camacho, no pudo. Bruno le pegó, no sé, Bruno Díaz. Pelota arriba al techo, llegó Guaraní. De vuelta Fabián. Está llegando, ahora sí. Le cuesta más, pero está llegando Guaraní porque tuvo la de Barceló. Ahora esta de Díaz, después de una buena maniobra, manejando la pelota con mucha paciencia. Camacho arrancó casi en campo propio, se fue reclamando el pase, haciendo la diagonal al medio, pero Guaraní prosiguió sobre la derecha entre Gallardo y Raúl Cáceres. El centro muy bueno de Raúl. Allí después Díaz termina definiendo. Guaraní de a poquito va encontrando el camino como para generar alguna complicación a la defensa de la academia. La pelota de Venegas, levantó, tiró pelota por elevación, golpe de cabeza, marca Salomón y saque de costado para la academia. Batería Farta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Farta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. Nacional gana el partido por 1-0. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani, 3 variedades tradicional, picante y calabresa, pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que busca a precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con esta victoria por ahora, Gerardo, ¿cuántos puntos va sumando en el acumulativo el equipo tricolor? La pelota de Paul Riveros, tiene Riveros colocó, soltó, dejando suavecita, tiene Orsusa para el Peta Brizuela, va sobre punta derecha, amaga el Peta Brizuela, a ver, tiene, ve por el medio, marca Salomón y juega esa pelota a Díaz, y otra vez para Salomón y el argentino, movió, entregó para Díaz, corre, se le fue, no se le fue la pelota, ahora sí marca Espínola, la pelota de Carlos, gana Camacho, ganó Camacho tiene ahí peligro, falta. Fabián Díaz levantó el brazo contra Espínola. Estaba de frente de Erlis López, ya la jugada seguía sobre el otro sector con Camacho, pero Díaz levanta el brazo, no me pareció codo, por eso el árbitro tampoco muestra la roja, igual es como para revisar, al menos en el golpe de vista, pero sí veo un movimiento del brazo de Díaz, por eso se gana la amarilla, la infracción contra Carlos Espínola. Víctor, esa tarjeta. Amonestado Bruno Díaz, el tercero en el partido, ya se levanta Carlos Espínola.
Muy bien, correcto, señora. Acá tiro libre pertenece a Nacional. Sí, señor, en la tabla de posiciones, Nacional llega a 21 puntos y en el acumulativo llega a 54. Está a 3 del último cupo a la Libertadores que lo tiene Guaraní con 57. Correcto, Gerardo. Acá tiro libre, señores, pertenece a Nacional. Le va a pegar Núñez, su capitana. Núñez le va a pegar esa pelota. Así lo hace. La pelota al área arriba, sobre punta derecha, golpe de cabeza. El Beto Brizuela juega al medio. Marca Rivero, juega al medio. Está dejando para Martínez. Toca la pelota, Guaraní. El comentario de Fabián Sanabria hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBT 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, futsal FIFA. Nacional gana el partido por 1-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente a tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Remata Aguilar, solo pelota arriba al techo. Tiro de portería para Guaraní. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Nacional va ganando el partido por 1-0. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Cerquita de los 40. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. La Plata en Pellos, la primera casa en Pellos del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Cerquita de los 40. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Clacola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota Román, levante por arriba, golpe de cabeza. Barceló juega para Camacho, llega primero en esa zona. Alfaro, pelota arriba, el banderín arriba nomás. Y sin directo pertenece a la academia. Dos momentos buenos para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Si sos afiliado a la Caja Montón y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario por todo octubre. Reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Caja Mutua. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. India, Digo y bam, 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 bam. Nacional gana Guaraní por 1-0. Seguro que lo conviene, seguro Chaco. Saque de costado, punta zurda, señora. Si se le corresponde a la academia. El encargado es Román. Saque de costado para el tricolor. Electroban cumple 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas. Tan solo 969.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosas. Centrales sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosas, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota el arquero Rodríguez juega rápido. Está moviendo su pelota para Martínez. Martínez colocó, tiró pelota larga, marca Venegas. Y está dejando por media cancha para Orsusa. Orsusa tiene, juega esa pelota dejando cortita, mitad de terreno, zona media. No pudo Martínez, gana Barceló, juega bien ahora Guaraní, pierde la pelota. Orsusa juega, otra vez para Alfaro, toca la pelota Nacional. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Los técnicos están ahora sentados. Víctor. Así es, sentados en este tramo del partido, Diego, tanto Pumpido como de Múner, obviamente con una mejor sensación el técnico de Nacional en este momento. La pelota para Díaz, Omira, se manda arriba, juega esa pelota, dejando cortita para Paul Rivero. Este va a levantar la pelota, juega por el piso, moviendo bien. A ras del piso juega la pelota para Martínez. Martínez para Gil Romero, tiene el 5. Y Romero soltó, movió, entregó para Camacho, tiene Camacho, falta. El árbitro pita, tiro libre para el legendario. Ingresa a www.aposta.le, aposta, la ganar lo cambia todo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Señoras y señores, tiro libre corresponde a Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. El árbitro va a autorizar, es Camacho el que le pega, también está Díaz. Víctor. Así es, Camacho con zurda y Díaz con derecha. Muy bien, es Camacho, busca el empate. Guaraní, pelota en el aire, el cabezazo defensivo, desvió la pelota, Thiago, pelota viene cancha. Petrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally del Chaco 2023. Ganó esa pelota, Martínez, hay peligro, qué jugada. Segundo, va a definir o no va a definir, está solo, está. Qué jugada hizo, tiró, gol. Nacional, Matías Martínez, qué golazo, realmente
se escampó en esa pelota pegadita a la raya del saque de costado. Gana, se escapa, solo va, busca con determinación la portería de Rodríguez. Elude el arquero, define, va un poquito más arriba y en el área chica besa la pelota, besa ese balón en la portería de Rodríguez. Si ante Olimpia ya hizo un golazo, vuelve a hacer lo mismo. Tremendo lo de Mati Martínez. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana a Guaraní por 2-0. Seguramente se va a revisar si la pelota traspuso o no la raya lateral, porque es lo que reclama todo Guaraní. Pero la imagen de Martínez es la imagen de Legendario. Un equipo dormido en defensa. Después del despeje de Thiago Caballero, tras esa pelota quieta que tuvo a favor el aurinegro, corrió Martínez, despierto como todo Nacional. Martínez, dormido como todo Guaraní. Le puntea la pelota, se la lleva, quedó clavado reclamando el volante Legendario. Allí tuvo campo abierto. Era pie a mano con Rodríguez. Lo encara Mati Martínez. Cuando se mete al área, lo dejó besando el césped al golero Legendario. Llevó la pelota y con mucha serenidad, con el arco a disposición, simplemente acaricia la pelota para depositarla al fondo. Nacional aprovecha, ha jugado un mejor primer tiempo, saca ventaja de 2 goles. Dormido Guaraní, lo aprovecha la academia para ganar y ganar bien este partido. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Gana Nacional por 2-0. Ecopetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Ecopetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Camacho le pegó, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Aguilar, pelota sobre punta derecha. Está cayendo el invicto de Pablo de Moner. Está cayendo el invicto de Pablo de Moner. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Diego Iván. Nacional le gana a Guaraní por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota para Barcelona, juega, está dejando para Bruno Díaz, le puede pegar esa pelota, se equivoca, busca el tercero. Agarra, tiene pelota larga, fuerte el disparo. Pide disculpas, no pudo Aguilar, pelota muy fuerte, largo arriba. Repito, Nacional gana el partido por 2-0. Fracción Parques de Cordillera, entre Ateraica, Cupé, cuotas desde 600.000 guaraníes, contactar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Panal Seguro te trae seguro de vida rosa y azul vital, con plus especial análisis de CA15-3 y paz total, más consulta médica gratuita. Panal Seguro, sentí la confianza. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Víctor? 4 minutos más. Correcto, la pelota para el fondo. Gana el tricolor por 2-0. Ponele Victoria al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Victonic, tecnología en lubricación. Hace tus señas de realidad en San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Acceso sur casi perfecto, socorro Niembu. La pelota para Carlos Espino, la va, pelota al medio. Viene buscando esa pelota, el Peta Brizuela encontró el rebote y está dejando su mesita para Ursusa. Ursusa con esa pelota juega otra vez, dejando bien para el Peta Brizuela, pelota a punta derecha, busca el tercero Nacional. Pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza, marca en esa zona el hombre de Guaraní, pelota suavecita, avanza Nacional, tiene Thiago, colocó muy forzado el remate, tiro de portería. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos École y Coité, pedilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139 en provence.com.py. Es el de solo una éxito registrar con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Nacional gana el partido por 2-0. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. 2-0 gana la academia. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venías de tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Acá lo tocan a Martínez, será tiro libre por derecho al equipo Legendario. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Propa Clanchol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clanchol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De a poquito se va cerrando la primera parte. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Repito, de a poquito termina la primera parte aquí en la visera en cancha los tricolores. En Cantabria se descuento hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, short y beef, carne 100% chaqueña.
Vamos a ver, la pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega. Lentamente Román pone la pelota, sector derecho, domina bien, se mete Raúl, pide la pelota a Gallardo. A ver, domina Raúl. Raúl jugó para Gallardo, tiene, sostiene. Va a levantar esa pelota, juega. Amaga, se mete bien sobre punta derecha, avanza Guaraní. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participas del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Por este mes aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Ya termina primer tiempo. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Saque de costado, pertenece a Guaraní. A ver, Barceló tiene Barceló, juega para Salomón. Levantó, tiró Salomón, levanta arriba. Golpe de cabeza, pelota, rebote. Le pertenece a Raúl Cáceres. Este movió sobre punta derecha, avanza legendario. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, Paul Rivero, levanta arriba. Golpe de cabeza, el rebote para Martínez. Le va a pegar, avanza Guaraní, juega sobre punta derecha. Está dejando para Raúl, sostiene, levantó la cabeza. A ver, Martínez juega, a ver, botín derecho, juega y otro Maga, se mete por remedio. A ver, levanta esa pelota, levantó, tiró. Golpe de cabeza defensivo. El rebote le queda a Martínez. A ver, quiere descontar Guaraní. Martínez puso bien, dejó para Raúl, le pegó, tiró. El arquero, el rebote. La pelota en costado. Se va al saque de costado, Fabián. Por lo menos cierta reacción de Guaraní en esta parte final del primer tiempo para ver si puede acercarse en el marcador. Muy bien, hasta acá dijo el árbitro. A vestuarios, Nacional. Le gana Guaraní por 2-0. Relato Diego Iván. Contigo, Víctor. Gracias, Diego. Aquí está el ingeniero Roberto Leite, de la directiva de Guaraní. Ingeniero, un segundo, un análisis de este primer tiempo. ¿Qué le pasó a Guaraní en esta primera etapa? De terror, no, realmente no sé, un equipo desconocido. No sé, ni idea. Principalmente para lo que venía mostrando es que genera esa sensación, ¿verdad? Porque es un equipo totalmente diferente. Pero por supuesto, no estamos bien ni acá, ni adelante, ni en el medio, no generamos nada. Yo no sé qué pasa. No sé, estamos durmiendo. ¿Qué cambio sugeriría para el segundo tiempo? No, eso sí que no. Pero por ejemplo, al ver en la banca tiene Santander, otros jugadores. Yo le metería al chico Miño para seguir teniendo el sub-18, pero bueno, hasta ahí nomás. Muy pobre lo de Guaraní. Muy pobre. Gracias. Gracias por el tiempo. El ingeniero Roberto Leite, de la directiva de Guaraní. Muy bien, correcto, Víctor. Señoras y señores, vamos al comentario de Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago SB la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Y marca lo que decía el ingeniero Leite de Guaraní, lo que ha sido este primer tiempo. Lo sentimos, lo escuchamos hasta... no sé si decir indignado o extrañado por el rendimiento de Guaraní, porque venimos destacando que ha mostrado otra imagen del conjunto legendario, sobre todo desde la llegada de Müner, desde la cosecha de puntos, pero también con cierta mejoría desde lo futbolístico. Un equipo más compacto, un equipo mejor armado, un equipo que no es vistoso, pero sí muy práctico, muy productivo, el cuadro aurinegro. Y definitivamente ha sido otra la realidad en la jornada de hoy, al menos en esta primera etapa. Y enfrenta a un equipo que sigue ese camino de un nivel elevado. Porque al mismo tiempo, cuando de Müner llega a Guaraní, reemplazando justamente a Juan Pablo Pumpido en Nacional no se podía acomodar, pero con el correr de los partidos empezó a mostrar cierta mejoría, muy similar a lo que le ocurre a Guaraní, porque es un equipo que tampoco te llena la vista de fútbol, pero es un equipo complicado, con dos centrales muy atentos como Núñez y Venegas. Ha afianzado esa dupla Juan Pablo Pumpido, con la continuidad de esa línea de cuatro, porque los laterales también vienen jugando de manera continua, como Carlos Espíndola y Fernando Román, con Alfaro siendo un hombre muy importante en la mitad de la cancha. Y hoy, con su compañero en ese medio sector, alguien que en algún momento había perdido el puesto, tiene mucha experiencia, mucho recorrido en el fútbol, pero había quedado al margen en algún momento
porque Jordan Santa Cruz se había hecho del lugar, porque en algún momento era otro el elegido para jugar en la mitad de la cancha de Nacional. Pero el primer tiempo que hizo Orsusa hoy nos volvió a recordar el viejo Orsusa de otros momentos. Con Soldamérica, con la misma camiseta de Nacional. Ese Orsusa que tuvo la chance de ir a Olimpia producto de esos buenos rendimientos. Y lo que corrió en esta primera etapa realmente es como para aplaudir el trabajo de Edgardo Orsusa, con toda su experiencia, recuperando muchas pelotas, siendo muy generoso con ese despliegue físico. Y a partir de allí, las apariciones de Matías Martínez sobre el perfil izquierdo para mostrar la riqueza técnica que tiene, la capacidad que tiene para encarar, lo habilidoso que es, lo atrevido que es futbolísticamente hablando. Y sobre el otro sector, la potencia, la guapeada que suele mostrar Feliciano Brizuela, aún sin estar a la altura de Matías Martínez en cuanto a esa capacidad técnica. Y sobre todo porque a Feliciano Brizuela hay algo que siempre le marcamos, que es que le cuesta terminar, que le cuesta redondear las acciones que genera. Pero ha sido hoy un volante que mostró guapesa, que arrastró marcas, que encaró en más de una ocasión. Y este Nacional que completa su formación inicial con 2 puntas. Y 2 puntas muy molestosos, incómodos, como son Thiago Caballero y Gustavo Aguilar. La juventud de Thiago Caballero, la movilidad, la facilidad que tiene para alejarse del área, para aguantar pelotas, para iniciar los trabajos en ofensiva. Y un Aguilar que es capaz de aguantar, de pivotear, de también tirarse hacia los costados si es necesario para aguantar alguna que otra pelota. Y hoy mostró esa versión Nacional de ser un equipo duro, complicado, guapo, pero al mismo tiempo con la capacidad de ser un equipo directo, práctico, con el desequilibrio de Martínez, con el trabajo siempre importante de los puntas, con los volantes y la movilidad, con la presencia sobre todo de Carlos Espínola sobre el sector derecho siendo importante en sus intervenciones, y enfrenta a un equipo de Guaraní que hasta aquí no se despierta de la siesta. No se dio por enterado Guaraní que el partido arrancó, que la fecha arrancó, que el campeonato de primera división volvió después del parate por eliminatorias. Y fue un equipo, en ese aspecto coincido con lo que decía el ingeniero Leite, un equipo desconocido, un equipo que no está a la altura de lo que hemos valorado de Guaraní y su mejoría de la mano de Pablo de Múner. Un equipo de Guaraní que ya arrancó muy temprano complicándose, porque a los 40 segundos Román comete una infracción contra Thiago Caballero y se gana la amarilla. Y empezó a hacer esa la imagen que nos dejó el legendario en esta primera mitad de un equipo que le costó tener la pelota por momentos y que cuando la tuvo la manejó a un tranco muy lento, con movimientos muy anunciados, que le costó tener salida, que dentro de los movimientos tácticos que hacía estaba el retroceso de Martínez para meterse entre los centrales Román y Paul Riveros y a partir de allí adelantar a sus laterales Raúl Cáceres y Salomoni, pero ninguno se hacía importante porque Guaraní lo hacía todo muy lento, todo muy anunciado, reitero esto, y entonces a Nacional se le hacía fácil reacomodarse y recuperar la pelota. Y Guaraní lo que no tuvo es el factor sorpresa a la hora de salir por los costados, a la hora de abrir la cancha, porque ni Gallardo ni Díaz fueron importantes, sobre todo en esos largos 30 minutos de juego, un poco más. Después tuvo alguna que otra aparición, sobre todo Bruno Díaz sobre el perfil izquierdo, pero fue muy escaso lo de Guaraní en cuanto a la generación de juego. Fue muy escaso lo de Legendario en cuanto al manejo de pelota como para generar alguna que otra sorpresa a la última línea del conjunto tricolor. Y dependía mucho del trabajo de Camacho. Es cierto, es el jugador pensante, podemos decir de que es el jugador distinto que tiene Guaraní indudablemente, pero dependía que Camacho baje cerca de Gil Romero, de Martínez, para allí hacerse de la pelota e iniciar los avances de Guaraní, pero nunca encontró el compañero ideal que le pueda devolver una pelota, además de un Camacho que arrancó fastidiado el partido porque en la primera
se molesta por una acción con Espínola, va, lo encara, lo empuja. Hablo de Carlos Espínola. Y a partir de allí lo vi perdiendo un par de pelotas muy fáciles, enojado con los compañeros. Se pasó mucho más tiempo dando indicaciones que participando de las jugadas, y las veces que participó, repito, no lo voy a responsabilizar solo a él, pero se equivocó y en otras oportunidades no tuvo la compañía necesaria como para que Guaraní pueda armar alguna jugada importante. Un equipo dormido en defensa, un equipo sin presencia en la mitad de la cancha, sin juego del medio para arriba, y que se vio superado por Nacional sobre todo. Y es algo que a ninguno le debe gustar. Hablo de entrenadores, de directivos, de aficionados. Es que el otro equipo te supere en carácter, en actitud, en presencia, en concentración. Te puede superar desde lo futbolístico. Puede estar en una mejor tarde, estar mucho más inspirado, ¿sí? Pero que te ganen desde el carácter, desde esa presencia que se impone y que impuso Nacional dentro del campo de juego, debe ser mucho más preocupante, sobre todo para Pablo de Munner al término de esta primera etapa. Esa superioridad de Nacional se trasladó al resultado en el minuto 23. Estaba volcando el campo a su favor, era mucho más directo, mucho más práctico, estaba llegando mucho más hacia el arco de Rodríguez. A Guaraní le costaba una enormidad tan siquiera acercarse hacia el área de Héctor Espínola, y aparece de un lateral. Hablamos de un Guaraní dormido, y sí, y los goles demuestran eso. De un lateral, la pelota va hacia el segundo palo, allí le queda Orsuza, saca un remate cruzado, la pelota roza en Paul Riveros. Rodríguez, cuando reacciona, queda desacomodado en el piso después del manotazo, y toda la defensa de Guaraní no reacciona. El que sí lo hace es Thiago Caballero. Se analiza la posición sobre todo de otro hombre de Nacional que estaba allí en el recorrido de la pelota, pero está habilitado. Thiago gira, le mete el puntín, la pelota se mete cerca del palo derecho y era el tanto apertura para el equipo tricolor. Merecido, sí, merecido, porque estaba haciendo mejor las cosas, tenía mucho más claro el panorama de lo que tenía que llevar a cabo dentro del campo de juego, y el equipo tricolor se ponía en ventaja. El gol de Thiago Caballero, el tanto apertura, minuto 23 de la primera etapa, el gol que recordamos en el relato de Diego Iván Rubín. Para Brizuela, tiene dentro del área, Brizuela movió para Orsuza, le pegó, se desvió, va, Thiago le pegó, gol, 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 gol. Nacional Thiago Caballero en el área le quedó esa pelotita en puntilla, suavecito, fue al poste derecho el arquero, se quejan los de Guaraní en esa acción, pero ¿qué importa? Dice Thiago, puntilla esa pelota, esquinado cerca del poste derecho, esa pelota fue metiéndose ahí para el primero tricolor, festeja la gente de la academia, acá en la visera, ¿sabe cómo está la cosa? Nacional le está ganando a Guaraní por 1-0. Y le costó reaccionar a Guaraní, definitivamente le costó reaccionar al conjunto legendario, le costó incluso desde la rebeldía, que es lo que muchas veces se les pide a un equipo cuando lo futbolístico no aparece, tener por lo menos esa rebeldía, pero le costó mucho a Guaraní, y Nacional siguió siendo un equipo más compacto, más combativo en la mitad de la cancha para recuperar pelotas, para jugar, para salir con velocidad y para ser mucho más directo. Sufrió Guaraní muchas desconcentraciones, un equipo muy lento a la hora de llegar a las divididas. Rivero se ganó la amarilla merecidamente, un equipo de Guaraní que nunca se acomodó dentro del terreno de juego, y del minuto 43, producto de nuevo de la desconcentración, de estar mal parados, de no retroceder en tiempo y forma como para acomodarse, llega el tanto de Nacional, el segundo gol, el gol de Matías Martínez. Tiro libre a favor de Guaraní, pelota sobre el perfil izquierdo, queda corto ese envío, el despeje, la quita de esa zona peligrosa Thiago Caballero, la pelota que parece va haciendo un recorrido como para perderse fuera del campo, y allí es donde se duerme Martínez, y muy lúcido, atento, Matías Martínez arrancó la carrera, le pellizcó la pelota y después tuvo el campo a disposición para encarar en solitario ese mano a mano con Martín Rodríguez, el arquero aurinegro. Se metió al área, enganchó, lo eludió al arquero, quedó en el piso Rodríguez, y después con demasiada serenidad, hasta casi sobrando la situación, dio un par de pasos más hacia el arco, se acomodó y la terminó depositando al fondo para poner el segundo gol.
las desconcentraciones, la falta de reacción de Guaraní y la contundencia, la mejor predisposición de Nacional para marcar el segundo gol y para sacar esta ventaja importante al cierre de la primera etapa. Minuto 43, el gol de Matías Martínez en el relato de Diego Iván Rubín. Martínez, hay peligro, qué jugada, segundo, va a definir o no va a definir, está solo, está, qué jugada hizo, tiró, gol. De Nacional, Matías Martínez, qué golazo, se escampó en esa pelota pegadita a la raya del saque de costado, gana, se escapa, solo va, busca con determinación la portería de Rodríguez, elude el arquero, define, va un poquito más arriba y en el área chica, besa la pelota, besa ese balón en la portería de Rodríguez, se ante Olimpia, ya hizo un golazo, vuelve a hacer lo mismo, tremendo lo de Mati Martínez. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana a Guaraní por 2 goles contra 0. Fútbol a lo grande. Regresan los protagonistas, reacciona De Munner desde el banco porque va a meter 3 variantes y la verdad necesita darle vida a su equipo en la complementaria si quiere reaccionar y llevarse algo del Arsenio Rico, algo que parece muy complicado por lo bien que ha jugado la academia y por lo mal que se presentó Legendario. Muy bien, señoras y señores, los equipos están, lo dijo Fabián, para el arranque del segundo tiempo y estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. A ver, Víctor, los cambios en Guaraní. 3 cambios en Guaraní, 9 Federico Santander, no regresa Fernando Román, 18 César Miño, quedó en vestuario Bruno Díaz y 23 Richard Prieto y no sigue Luis Martínez. Muy bien, Nacional sin cambio. Sin cambio Nacional. Correcto, el árbitro mira los detalles, el árbitro de este partido, Darris López, y esto va a arrancar la etapa final ganando Nacional por 2 goles contra 0, autoriza el juez y arranca segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por arriba, golpe de cabeza, el cabezazo, pelota en mitad de terreno, zona media. A ver, Ratire busca esa pelota lentamente, Prieto domina, se va a escapar, se escapó nomás, pero vino el rebote. Pelota saque de costado y pertenece finalmente a Guaraní. En Bristol, la oferta de televisores para alentar a la selección, entrega inicial. Vamos Paraguay, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más 25% con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y la pelota para Raúl Cáceres, jugó suavecita, pelota en mitad de terreno, zona media. Viene buscando por Rivero, juega Mancita para Camacho, Camacho pone para Raúl, soca la pelota el equipo legendario. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Orsusa puso esa pelota, se equivoca Orsusa, pelota en la izquierda, avanza Guaraní, viene recostado para Prieto, Prieto domina, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega al fondo, movió suavecita la pelota para Salomón para Rivero, Rivero juega para Gil Romero. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa. Upisa, calidad desde su origen, con productos de calidad para cuidar desde adentro. Lactocop, el sabor de la familia. Saque de costado, buscando lentamente a Román, saque de costado, pertenece a la academia, sector preferencial, gana a propósito Nacional el partido por ahora, por 2 goles contra 0. Te presentamos los equipamientos Gieco Seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. A ver, Gil Romero juega esa pelota para Federico Santander, pelota marca Venegas, pelota en costado lateral para Guaraní. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Saque de costado, pertenece a Guaraní, Raúl Cáceres para el saque de manos, puso esa pelota dentro del área, golpe de cabeza, pelota al medio, la va recibiendo en esa zona, Thiago Caballero jugando larga arriba, se manda arriba Brizuela, la pelota del Peta Brizuela, juega, domina bien, se mete sobre punta derecha, dejó suavecita, qué pelota, Aguilar buscando el tercero, se equivocó, a Martínez Salomón y marca arriba, pelota a mitad de terreno, Fabián. Bueno, y tratando de rearmar esto que acomodó de esta manera para el segundo tiempo de Munner. 3 en el fondo, pero con los que iniciaron de laterales casi como stoppers, porque va a la derecha Raúl Cáceres, como líbero Paul Riveros y como stopper a la izquierda Salomoni. Gallardo se va a mover como carrilero a la derecha, Prieto como carrilero a la izquierda, Gil Romero en el centro, por delante de él Camacho y Miño, y en punta Barceló y Santander.
Así se para dentro del campo de juego. Camacho obviamente el que va a retroceder un poco más por momentos para darle una mano. Allí en la mitad de la cancha Gil Romero y a partir de allí iniciar los avances de Guaraní. La pelota larga, no pasó nada con Prieto. Tiro de portería para la academia. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Superyala 1751. Llámenos al 129-60-60. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo. Escucha al FIFA. Anca, el asistente técnico de Pompido, se acerca mucho al cuarto árbitro permanentemente y dialoga con el cuarto árbitro, Víctor. Así es, y en varios tramos del primer tiempo él fue el que dio más indicaciones, Diego. Lo vi sentado por varios momentos a Juan Pablo Pumpido. Ahora arranca el segundo tiempo Anca dando las instrucciones. Y ahí se ve claramente el dispositivo táctico. Se va. Claro que ahora retrocede Gallardo porque era pelota para Nacional. Pero se suelta inmediatamente sobre la derecha. Prieto sobre la izquierda. Camacho más cerca de Gil Romero para arrancar desde allí. Miño y los dos en punta. Santander y Barceló dejando atrás a Raúl Cáceres, Paul Riveros y Salomoni. La pelota para Aguilar, tiene el hombre de Nacional, juega suavecita para Orsusa. Orsusa levantó esa pelota por arriba, pelota al fondo larga, marca Salomone, el rebote para Tiago, juega bien, pelota otra vez, le pegó, tiró, buscó el arco, epa, pelota al poste, el rebote, tiene, estaba a definir, tiró, el arquero Salomón, Tiago, pero qué remate, Fabián. Ahora no hay cambio de dispositivo táctico que despierte la defensa de Guaraní, porque Tiago Caballero le pega, dan el palo y él otra vez reacciona para ir a buscar el rebote. Los de Guaraní haciendo vista. Recoge el rebote, pero no puede aprovechar. Qué chance tuvo la academia. Casi el tercero, casi doblete de Tiago Caballero. Cerquito de los 5. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sporting. Es un momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pasate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud Protegida. Después los compañeros van a estar para juego. Tacuarí frente a Guaireña. Informa Personal Flow, conexión total. Fecha 9 del fútbol argentino, minuto 10 de la primera parte. Platense con Ronaldo Martínez titular. Miguel Yaque suplente, empata 0-0 ante Estudiantes. Cerquito de los 5. Asado y fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Nacional gana el partido por 2-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. A ver, la pelota sobre punta derecha. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. La academia gana por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. La pelota de Camacho juega de zurda. Deja dejando suavecita esa pelota sobre punta derecha. Corre, se va de arriba Raúl. Levanta la cabeza, botín derecho, juega al medio. Está dejando bien para Gallardo. Domina, le va a pegar o no. A ver qué hace con esa pelota. Juega, levanta el centro. Pelota dentro del área. Tiene Barceló, domina bien. El Churúa. Se mete Barceló, va por el piso. Falta, no pasa nada. Tire Venegas, marca para la academia jugando esa pelota al medio. El rebote para Gallardo. Tire, juega bien. Hay peligro, cuidado. Con Federico soltó, movió, soltó. No pasó nada fuerte la pelota. Será tiro de portería. Informa Personal Flow, conexión total. Fútbol de Brasil, minuto 10 de la primera parte. Gremio de local le gana 1-0 a Paranaense del equipo local ausente Matías Villasanti. Titular Juan Iturbe. Acá ubica la pelota Héctor Espínola. Lentamente el portero de la academia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Atención, la patrona llegó en vendajes. 30% de descuento en frutas y verduras con todos los medios de pago en todos los supermercados. Stock, Ajaela, descuento Stock Gina. La pelota para el portero, le pegó a Héctor Espínola, pelota larga arriba, pelota para el fondo, arriba golpe de cabeza, no pudo Mati Martínez, pelota costando el lateral y pertenece a Guaraní. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios, bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar 51 años de fortaleza y crecimiento. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Nacional gana el partido por 2-0. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Powertrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Te gustó el primer gol de Mati frente a Olimpia o te gustó este gol que le hizo a Guaraní? Si tuviese que elegir, Fabián. El que le hizo a Olimpia fue un golazo, sí. Por la precisión, donde clavó esa pelota. Aquí no digo de que haya sido fácil porque hay que saber resolver un mano a mano. Pero como que tenía muchas más opciones para decidir cómo definir. Lo del gol contra Olimpia fue impactante a la vista por cómo le entró esa pelota. Mirá cómo sale. A propósito de Martínez. Mirá cómo salió Martínez, juega, busca el tercero, a ver. Brizuela colocó, levantó. Bueno, Fabián, ¿qué pasó acá? Cuando ajuste Nacional el contragolpe va a liquidar el partido. A Brizuela le faltó que el pase vaya más al medio, no tan abierto, porque se relamía de ganas para definir a Aguilar.
Guaraní no contiene en el medio, menos ahora que quedó solo Gil Romero y en defensa sigue sufriendo. A ver, minuto 7 con 30. Repito, gana Nacional 2-0. Pelota al fondo, tiene por Rivero, juega. Está dejando suavecita. Jugando esa pelota para Raúl. Va a levantar esa pelota, juega al medio. Abarca esa bolita, le dice al compañero, juega, se presenta bien. Jugando al medio. Entrego esa pelota suavecita para Miño para Gallardo. Toca la pelota, Legendario. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se veía en 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, escucha al FIFA. Rivero con esa pelota juega para Gil Romero. Va a levantar esa pelota suavecita y otra vez por el medio para Raúl. Sostiene, levanta la cabeza, juega al medio. A ver, cansa con ese balón, juega. Esa pelota para el fondo. Sale el equipo legendario del fondo. Pierde 2-0 el partido. Informa personal Flow Conexión Total. Fútbol colombiano, Atlético Huila y Envigado empataron por el marcador de 3-3 en el equipo local. Jugó todo el compromiso del paraguayo Blas Díaz. Después los Jorge que sale Jorge Niño Sosa estarán para Tacuarigua y Niña. Qué partido por el promedio, qué partidito se viene después. Ese partido va a arrancar 8:30 de la noche. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortine, etiqueta negra con pomelos paraguayos sobre único Sporting. Pasate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Y dijo el ingeniero Nito Vera, Fabián, en el fenómeno de la siesta. Va a ser un partido ahora mata-mata. Digo, para Tacuarín ese concepto. Es que ya se le acaba el tiempo, ya no hay después muchos partidos como para reaccionar. Es sumar, están obligados estos equipos que se complicaron y en demasía en cuanto a la tabla de promedios. Sí, señor, la pelota larga del arquero tricolor, pelota mitad de terreno. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezani, 3 variedades tradicional, picante, calabresa, pan de ajo Mezani, la combinación perfecta para tus asados. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Y la pelota de Prieto domina Camacho, es Camacho, finalmente Camacho levantó, no pasó nada, se metía en esa zona, Miño, pelota suavecita, dejó correr Héctor Espinola, será tiro de portería finalmente para el equipo de Nacional. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. La Academia gana el partido por 2-0. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer paraguayos nuestro. Producidos por Granjeros Campo 9 SA. Nacional gana el compromiso por 2-0. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control of Your. Ama como vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estamos con la información. Informa Personal Flow Conexión Total. A ver, pero antes marcamos el tiempo de juego. A ver, te escucho, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego y vamos. Nacional gana por 2-0. Seguro que le conviene, seguro, Chaco. ¿Quiénes están como suplentes en Nacional, Víctor? Lucas Galarza, Francisco Báez, Facundo Velasco, David Fleitas, Leandro Mesa, Enzo Trinidad y Orlando Gaona Lugo. ¿Cuántos cambios le quedan a Guaraní, Víctor? Le quedan 2 cambios a Guaraní, los disponibles son Ángel Sánchez, César Ramírez, Rubén Ríos y Rodrigo Amarilla. Correcto, señor. La pelota por arriba. Viene buscando a Aguilar para la Academia. Dejó suavecita para Sousa. Levanta esa pelota. Juega larga para el Peta Brizuela. Está ganando. Se escapó Brizuela. A ver, pide Thiago. Brizuela tiene, colocó Thiago. ¡Está! El arquero tapó esa pelota. Otra vez para Nacional. Thiago juega. Buscó. Bueno, Fabián, ¿qué pasó acá? El pase no fue tan cómodo de Brizuela, pero de igual manera loca acaba de desperdiciar Thiago Caballero. Está perdonando Nacional. Tuvo el anterior donde Brizuela no cruzó bien. En esta la pelota sí le queda a Thiago. Tapa a Rodríguez. Está perdonando la Academia. Le sigue dando vida a Guaraní. Hay que ver si el legendario sabe aprovechar. A ver, Camacho juega. Dejó para Prieto. Valvo Capé. No pudo Federico. El arquero sí pudo. Suavecita para Héctor Espino. La primer posta atrapa esa pelota. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Está serio. Mira el partido Pablo de Moner. Le está cortando el invicto Nacional. Víctor. Así es, brazos cruzados a esta altura de Muner. No cree todavía probablemente lo que ve en cuanto al nivel bajo de su equipo. Muy disgustado a lo largo del primer tiempo y no cambió nada en este segundo tiempo. Con esto Nacional va a 54 en el acumulativo y se pone a 2 de Trinidense. Obviamente Trinidense tiene que jugar aún su partido de esta fecha.
pero se va posicionando de buena forma, buscando ese Copa Libertadores el equipo de Pumpido. La pelota para el fondo tiene Héctor Espínola. Lentamente levanta el brazo izquierdo y le va a pegar esa pelota al portero tricolor. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresar a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Tiago Caballero con esa pelota movió, se equivocó, pelotazo largo al fondo, tiro de portería. No se fue la pelota, atrapa el arquero uruguayo Rodríguez y le va a pegar, brazo derecho, juega pelota al medio. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para escuchar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Señoras y señores, Nacional le gana el compromiso por 2-0. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram, Caja Mutual. Electroban cumple 16 años. Aire Austec 12.000, BTU cuota 252.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Después el partido entre Tacuarí con Guaireña. Ese compromiso va a arrancar 8:30 de la noche. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, Central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Los domingos son de Pechugón, sorprendente todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ese partido se va a jugar en Villaliza, en cancha de Sudamérica. Muy tarde, Fabián, 8:30 de la noche. No, en Paraguay no estamos acostumbrados, pero hace ya varias fechas venimos con estos horarios. La pelota al fondo, a ver, se mete Prieto, corrió buscando el descuento. Guaraní, Prieto colocó, bueno, es tiro de esquina, se desvía finalmente, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Laurinegro. Organización Alturas de Itá, cercanía en el Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, con cuotas fijas sin reajuste y posesión inmediata. En Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Le va a pegar Camacho, ubica esa pelota Camacho. Vamos a ver, puede descontar o no Guaraní. Por ahora, gana la Academia, 2-0. Le pegó, tiró pelota en el aire. Esa pelota le quedó a Gallardo, está para pegarle, le pegó. Fuerte disparo, probó el argentino, fuerte disparo, muy bien. No le quedaba otra porque tenía muy poco recorrido en ese pie derecho como para pretender el centro, enganchar. Si seguía tal vez con la pelota dominada la iba a perder, entonces le pegó. No le salió bien el remate, fue sobre el travesaño. Poquito de Guaraní en cuanto a reacción futbolística. Ahora Pumpido lo llama. Haga una, Lugo Víctor. Así es, camiseta 33, Orlando Gaona Lugo, primer cambio en la academia. Muy bien, la pelota para el fondo tiene Espínola. Héctor le pegó, tiró pelota, mitad de terreno. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. 2-0, gana la academia. Préstamos personales de Banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultas al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. En segundos, marcamos el minuto de juego. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota al medio, pero tiene Federico, juega bien. Santander dejó suavecita para Camacho, pierde, no pudo en esa zona. Marca Martínez, pelota al costado, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica, digo y vamos. Nacional le gana a Guaraní por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Camacho tira, levantó. Federico paró con el pecho, juega. Dejando bien, le pegó, tiró. Miño le pegó al arquero. Desvió esa pelota el tiro de esquina, Fabián. Así que se la encontró Miño y sacó un remate tremendo. Es cierto que sale al medio, pero fue vivoreando esa pelota. Espínola y una gran reacción para meter ese manotazo. Era un balón complicado, más allá de que nadie lo tapaba. Hablo de la visual del arquero en ese recorrido del balón, pero fue muy difícil, con demasiada fuerza. Buena respuesta del golero dueño de casa. Quedó sentado el arquero de Nacional, Víctor. Así es, y pide asistencia Héctor Espínola por las dudas. Comienza a moverse el suplente Lucas Galarza. Muy bien, ahí está. Pumpido, indicaciones para Gaona Lugo. Casaca 33, Víctor, para el hombre de Nacional. Efectivamente, 33. En el próximo momento en el cual se para el partido va a ingresar 33 Orlando Gaona Lugo. Muy bien, sigue en el piso, lentamente se va recuperando el portero de la academia. Ponele Bistonic al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo. Bistonic, tecnología en lubricación. En San Justo Hieros tenemos perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Vallemí, San Justo Hieros, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembe. Se prepara Gaona Lugo, se pone de pie el arquero Héctor Espínola. La academia está ganando el partido por 2-0. El primero Tiago Caballero, el segundo lo hizo Martín Martínez. Repito, gana el
el tricolor por 2-0. Prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos École. Te pedido al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 en provence.com.py. Es Noter solo online si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Tiro de esquina corresponde a Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Camacho, es Víctor. Así es, Néstor Camacho se perfila para ejecutar. Muy bien, le va a pegar Camacho. Ahora sí se pone de pie. El arquero de la academia será tiro de esquina. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quintador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y se la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Le pegó Camacho, pelota para Federico, paró dentro del área, le puede pegar, le robaron esa pelota. Será tiro de esquina, se desvía. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Offside, eso fue finalmente, sí señor, indirecto, pertenece a la academia. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota del fondo le pega a Venegas. Tiro libre para la academia. No, Rexona, sentite fresco y seco el instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. De bienestar y certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Bueno, un ratito, vamos a parar. Hay chequeo. El árbitro para el juego. Se está chequeando algo en la acción. En ese tiro de esquina, algo pasó dentro del área, Fabián. Sí. En realidad, un jugador de Guaraní fue al piso. Apenas vino el tiro de esquina de Camacho. En el segundo palo cayó un hombre de Guaraní. Me parece que esa es la acción que se está revisando. Bueno. Pero ya autoriza el cambio, quiere decir que nada pasó. Sí, señor. Estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. A ver, Víctor, cambia el tricolor. 33 a la cancha, Orlando Gaona Lugo, se retira Tiago Caballero. Primer cambio en Nacional y en Guaraní se viene con el número 26, Rodrigo Amarilla. Bueno, muy bien. Amarilla. Se viene Guaraní. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venías en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca motos que te permite más negocio más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Gran partido, Tiago Caballero, Fabián. Los aplausos por parte de los hinchas de Nacional y mirá el abrazo con Pumpido. El abrazo del chico Tiago Caballero de muy buena presentación y además le agregó gol. La pelota al fondo tiene Rodríguez. Levantó, tiró pelota al medio. Toca la pelota otra vez para Carlos Espínola. A ver, la tiene Junior. Le pegó, tiró Carlos Espínola Junior. Arriba, pelota dentro del área. Hay peligro. Cuidado con esta. Insiste el tricolor. A ver, Gaona Lugo tiene. Tocó la pelota, gana Lugo. Colocó, soltó, se equivocó. Una pelota al fondo. Sale Rodríguez, el arquero de Guaraní. Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorio Flasca. Nuestra calidad, su seguridad. Cerquita de los 20. Para este alato, Industria Depósito, Pávico, Urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa en un auto 0 kilómetro. Cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. Marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Nacional le gana a Guaraní por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Gaona Lugo tiene esa pelota, juega al medio y por destaco Aguilar. Fabián. Allí de lujo quiso definir. Hizo el movimiento, el gesto técnico no le salió con mucha fuerza, por eso Rodríguez no tuvo inconvenientes para quedarse con la pelota. A cuentagotas, tiene menos la pelota, pero sigue siendo mucho más peligroso el ataque de Nacional que las veces que Guaraní intenta llegar hacia el arco de Héctor Espínola. Y la pelota sobre punta derecha, amarilla, va a pisar la cancha del equipo legendario. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanato. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Después los compañeros Jorge Casal, Jorge Niño Sosa para Tacuarico, Guaineña. En Shell, por carga de 50.000 guaraníes, participás del sorteo de un viaje para alentar al Albirroja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albirroja. Por este mes aire split Donkey de 12.021 en cuota de 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida el mejor estilo. ¡Qué buena de esta, Nacional! ¡Qué buena, qué buena! A ver, Gaona Lugo, pida Aguilar, Gaona Lugo. Amagó, se mete, va a disparar, tiró. ¡Afuera! ¡Afuera, Fabián! Está perdonando, insisto con esto.
el segundo tiempo de Nacional. Incluso fue mejor que la primera etapa en cuanto a generación de situaciones. Lo que no tiene es la contundencia que sí tuvo en la primera parte. Aquí Gaona Lugo, cuando Aguilar esperaba el pase, se perfiló para la zurda, quiso colocar esa pelota al palo más lejano del arquero Rodríguez. Se le abrió el remate, pero sigue siendo mucho más peligroso la academia. Estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. Víctor cambia Guaraní. Se retira David Gallardo, ingresa camiseta 26 Rodrigo Amarilla, cuarto cambio en el legendario. Correcto, muy bien. Gana la academia por 2-0. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. A ver, le pegó Barceló, buscó el arco. Mal remate, pelota arriba al techo, tiro de portería. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Solo por hoy Aires Split, cuota de 189.000 guaraníes y con instalación gratuita. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nacional está cortando el invicto. El invicto, me va a decir Gerardo, a ver, con Fabián también creo que es de 8 partidos. De 8, es así, ¿verdad? Sí, señor, 8 partidos. Muy bien, Nacional, el equipo de Pumpido. Oh, qué coincidencia frente a su ex equipo Guaraní. Qué coincidencia, Pumpido le corta la racha a Pablo de Mora. Con Punto Farma y Mama luchamos contra el cáncer de mama. Hoy miércoles de todo lo recaudado, un porcentaje será donado. Con Punto Farma y Mama hoy luchamos juntos. Informa Personal Flow, conexión. Gol paraguayo en Argentina. Ronaldo Martínez marcó los 15 minutos para Platense, que de local le gana 1-0 a Estudiantes. La pelota, a ver, sobre punta zurda, tiene Prieto, la mina de zurda. Está dejando esa pelota al área, corre, se manda arriba. En esa zona, pero va la marca de Núñez. Pelota en costado lateral. Se fue, no se fue la pelota. Puntea esa pelota, Carlos Espino. La siente, escucha, Víctor. Último cambio en Guaraní, camiseta 20, Rubén Ríos. Muy bien, ahora Lugo corrió, ganó, buscando el tercero, a ver Aguilar. Y ahora Lugo con la pelota, movió Aguilar, está. Gol, 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 gol. De Nacional. Y Gaona Lugo se proyectó sobre punta derecha. Buscó, se metió dentro del área. Lo ve solo Aguilar. Y esa pelota le quedó perfecta. En el área chica define. Solamente define como vino Aguilar. Y el tercero y golea a la academia. ¡Qué partidito está haciendo Nacional! ¡Qué partido lo hace! Rompe el invicto de Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional golea 3, Guaraní 0. Monumental. Era cuestión de acertar el contragolpe, era cuestión de ajustar el último pase para que Nacional liquide la historia. La corrida sobre la zona derecha, así como ya ocurrió con Brizuela en un par de ocasiones donde Nacional no pudo sacar provecho. Ahora sí con Gaona Lugo, ganando sobre ese sector con todas las libertades que ofreció durante todo el partido la defensa aurinegra. Se metió Gaona Lugo, ahora sí ajustó el centro. Pelota cruzada al segundo palo, que bien se aleja de la zona más congestionada el jugador Aguilar, como para que ninguno de Guaraní lo pueda incomodar a la hora de la definición. Se fue alejando hacia el segundo palo, cuando la pelota llega hacia su ubicación tras el envío de Gaona Lugo, simplemente la tenía que empujar, de zurda, toquecito al fondo, Nacional golea, marca la diferencia aquí en su casa, gana y gana bien 3-0. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Diego Iván. ¡Qué victoria de Nacional! ¡Qué victoria de la Academia! ¡Gana Guaraní! ¡Golea por 3-0! Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Salía del fondo, corresponde a Guaraní. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia fútbol. Les Alpino que nos reúnen desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z, hombre, calidad papasa. Estamos con la información. Informa Personal Flow, conexión total. Cambió Guaraní, Víctor. Así es, se hizo el último cambio, ingresó camiseta 20 Rubén Ríos, se retiró Gil Romero, entró antes de tiempo Ríos y ya ingresa al partido con una tarjeta amarilla. Ah, por eso fue porque saltó la cancha antes. Exactamente, todavía no autorizaron el cambio, ya saltó Ríos, después se hizo la modificación y ahí le mostraron la tarjeta. Correcto, vale la aclaración porque vimos la tarjeta pero no entendíamos cuál era el motivo, ahí está la explicación entonces. Ríos, hasta esto le pasa a Guaraní, jugador que entra ya entra con la amarilla puesta. Una tarde olvidable para el aurinegro.
Sí, señor. La pelota larga por arriba. Pelota al fondo. A ver, viene buscando Prieto. Baja de cabeza. Juega para Río. Golea la academia. Gana por 3-0. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Y prepárate para escuchar Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Con productos de calidad para cuidar desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Pumpido en el tercero. No sé si te percataste, Víctor. Yo lo vi aquí. No sé si Fabián se percató. Se falta la media cancha. Festejó con todo Pumpido. Vino sector preferencial, Víctor. Así es, porque ya el tercero tiene olor a sentencia, por eso festeja ya, en este caso, convencido de que va a ser triunfo hoy para Nacional. Y otro dato no menor frente a su equipo Guaraní, porque no se fue bien de Guaraní, Víctor. Y duró poco, en realidad los resultados terminaron, en este caso, haciendo que salga Juan Pablo Pumpido, pero fue un ciclo muy corto. Sí, señor. Nacional gana el partido por 3-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud en Avenida Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Ven ante la mejor pelota del mundo fútbol de campo y futsal FIFA. Acá se ha amonestado Camacho, Víctor. Amonestado Néstor Camacho, exactamente, es el quinto en el legendario. Muy bien, minuto 27:30 de la etapa final. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos para de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Pide asistencia. La sanidad es Martínez, está en el piso, Víctor. Matías Martínez, así es. Muy bien, 28 minutos de la etapa final. Colócale tu vehículo para antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kendo tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. Sí, Fabián. Y esto está liquidado. 28 minutos queda tiempo, pero como está Nacional, que en cualquier momento puede asestar otro golpe con los rápidos que tiene a la hora de contragolpear, y viendo que Guaraní no reacciona futbolísticamente, no muestra rebeldía, no muestra absolutamente nada en la tarde-noche de hoy, es como para decir de que esto está absolutamente sentenciado con el 3-0. Resta ver qué más tiene para exhibir Nacional y si Guaraní, al menos con vergüenza deportiva, va hacia adelante a buscar al menos el descuento en un partido que lo tuvo muy complicado desde el pitazo inicial. A ver, cambia Nacional el 13 y el 17, Víctor. Camiseta 13, Leandro Mesa, y camiseta 17, Enzo Trinidad. Muy bien, señor, correcto. Pelota al fondo. Tiene el arquero Héctor Espínola. Le va a pegar esa pelota al portero de la academia. 9 partidos dirigió Juan Pablo Pumpido a Guaraní. Ganó 3, cayó en 4 oportunidades y empató 2. Pumpido en Guaraní. Muy bien, correcto, excelente. Mil empeños, frente a arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Unicel, sede central de España, 330, San Lorenzo de Pilares, en la Mareca, Pietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegué, Pilar. Bueno, Unicel. perdón, pido disculpas. Pancho López, Francisco López comenta entonces con Jorge Casal. Es Francisco, sí señor. Errar es humano, perdonar es divino. Golea Nacional por 3-0. Asa de Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa a Frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estamos con información. Informa Personal Plus, conexión total. A ver, Víctor. Se retira Orsuza, ingresa camiseta 13, Leandro Mesa. E ingresa con el número 17, Enzo Trinidad. Y se retira Matías Martínez. Los aplausos para Martínez. Después del partidazo que hizo, después de lo que pasó la fecha pasada, ese golazo ante Olimpia, los aplausos, la ovación del público tricolor aquí para Matías Martínez. Muy bien, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Diego Iván. Señoras y señores, Nacional golea el partido por 3-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Jorge Casal y Francisco Pancho López se vienen para Tacuarí con Guaireña. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro CAR por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. A ver, Trinidad colocó esa pelota Brizuela. A ver, Brizuela, golazo. ¡Qué golazo! A ver, está. Cabecita, gol, 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 gol. ¡Gol! Academia, gol de
Nacional. Se hizo un autopase, para mí se hizo un autopase. Sale el arquero Rodríguez, le levanta la pelota. Feliciano Brizuela, la pelota le vuelve a caer. Esa pelotita y de cabeza conecta el cuarto gol. ¡Qué fiestita! ¡Qué noche la de esta noche para Nacional! ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 4, Guaraní 0. Monumental. Llegaron a este partido parejitos, levantando su nivel ambos y consiguiendo buenos resultados. Pero nada de paridad en esta tarde-noche aquí en el Arsenio Rico. Paliza tricolor, contundencia pura del equipo de Pumpido ante un Guaraní desconocido, de lo peor que se ha observado seguramente a lo largo de la temporada para el equipo legendario. Trinidad, recién ingresado, recoge la pelota sobre el perfil izquierdo después del anticipo del corte de Román. Guaraní sigue dejando espacios. Trinidad y una pelota larga, envío frontal para que pique por el centro, a espaldas de Raúl Cáceres y de Paul Riveros. Allí se mete Feliciano Brizuela, levanta la pelota ante la salida de Rodríguez, el arquero ya queda a mitad de camino, el balón bota dentro del área y el propio Brizuela, capturando esa pelota que él había levantado por sobre la humanidad del golero, de cabeza la deposita al fondo, pone el cuarto de Nacional. Cachetazo del tricolor al legendario. Gana y golea aquí en Barrio Obrero en el Arsenio Rico 4-0. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Acá, señoras y señores, será tiro de esquina. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 33. Tremendo Nacional. Gana por 4 goles contra 0. Atención, la patrona llegó en mendajes. 30% de descuento en frutas y verduras con todos los medios de pago en todos los supermercados. Stock, Coa, Jaela, descuento Stock, Gina. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, 51 años que fortalece crecimiento. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Carlos Espínola. Correcto, le va a pegar Espínola. 4-0. 4-0, gana la Academia. Tremendo, hay que ver con Gerardo si alguna vez Pumpido, dirigiendo el fútbol paraguayo, mantiene o mantuvo esta diferencia de 4 goles con otro equipo. La pelota sobre punta derecha, pelota en el aire. El arquero se le va a buscar rebote. Insiste, le pega al arco, le pegó Trinidad. Fuerte disparo, tiro de portería. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le con baterías Barta, un golazo. Nacional 4-0 para Guaraní. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Después Tacuarí Guaireña, Jorge Casal, Francisco Pancho López para ese juego. Tacuarí ante Guaireña. En el Ahorrazo encontrás todo lo que busca, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Ahora decía Anca, una vez más Anca va al cuarto árbitro. Víctor. Así es, ya en este caso acercándose una vez más al cuarto árbitro, pero tranquilo ya el panorama en la banca nacional. La pelota larga, pelota acostadito, no pasó nada, será tiro de portería para la Academia. Informa Personal Flow, conexión Hace total. poquito, por la fecha número 3, el equipo de Juan Pablo Pumpido Nacional había golado de visita 3-0 a Tacuarí, Diego. Pero ahora con 4 goles de diferencia, la primera vez que golea. Es la primera vez, sí, señor. Así Por eso decía Gerardo, con un equipo paraguayo. La primera vez entonces de Pumpido como técnico en el fútbol paraguayo que golea a su ex equipo, en este caso a Guaraní, por 4 goles contra 0. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. La Academia golea por 4-0. Seguro que le conviene, seguro saco. Monumental. Saque de costado el encargado de Nacionales, Román. Saque de costado sobre punta zurda. Román pone esa pelota dejando larga para Brizuela. Corre Brizuela. Amerga no se equivoca ahora. Pelota sobre punta derecha, pelota en costado lateral y pertenece ahora precisamente a Guaraní. Puedes Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Puedes Amanecer paraguayos nuestro producido por Granjeros Campo 9CA. Desde Control alentamos el juego de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los lugar. Ama como vos. Señoras y señores, golea Nacional por 4-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalamos MyFlores. A ver, pelota larga, Venegas desvió, el arquero va al piso.
Se tira Héctor Espínola. Sale por el fondo el portero de la academia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Nacional gana por 4-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. A ver, Brizuela, colocó al medio y marca. El hombre de Guaraní, piloto en costado. ¿Quién iba a la marca finalmente, Víctor? Fue amarilla el que terminó Amarilla. salvando, pero se sancionó offside. Exactamente, es offside. Amarilla iba al cruce. Es offside finalmente. Tiro directo para Legendaria. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por sobre Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago se veía 1751. Llámanos al 729-60-60. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Minuto 37. Aplasta la academia por 4-0. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida. Obtener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Y la pelota para Raúl. Se manda arriba. Cáceres pone la pelota sobre punta derecha para amarilla para Raúl. Qué buena acción de Guaraní. Jugó. Levantó al medio. Se la tiró de esquina. Se desvía esa pelota en Alfano. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de Le felicidad. pega esa pelota Raúl Cáceres. César afiliado a la caja Motoni no estás al día. Aprovechar esta promo del mes aniversario por todo octubre. Reactivar tu jubilación más info al 218-4000. Caja Mutual. Electrobank cumple 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas. Tan solo 969.000 guaraníes. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, 16 años mejorando tu vida. El centro de Prieto levanta pelota arriba. Fuerte para Federico Santander. Salió el arquero. El rebote va por el piso. Falta. El árbitro pide la falta y será tiro libre para Nacional. Si querés dinero al instante en efectivo, venía Casa Rosada, sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Macones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Está en el piso Federico Santander, Víctor. Santander del lado de Guaraní y Leandro Mesa, el jugador de Nacional. Correcto, señor. Estamos cruzando. Estamos llegando al minuto 39 de la etapa final. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, con cuotas fijas en ajustes y posesión inmediata. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Después los compañeros Jorge Casar, Francisco Pancho López para Tacuarí Guaireña. Ese partido va a arrancar 8:30 de la noche. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa, frente a materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Mañana prosigue la fecha con Luqueño, General Caballero. Ese partido va a arrancar 19:30. Encende el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del Rally El Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Hay que ver si continúa Federico Santander, Víctor. Sí, porque ya piden la asistencia con gestos de mucho dolor. Santander, recordamos que Guaraní ya no tiene cambios. Correcto, el de Nacional sí ya está de pie, Víctor. Se levantó Leandro Mesa, ya está listo para seguir. Muy bien, sigue en el piso Federico Santander. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera, entre Aterá y Cacupé, cuotas de 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Ahora se puso de pie Federico. Nacional gana por 4-0. Pon en Bistoni el rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor, grasa automotriz, afloja todo shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierro. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso sur casi perfecto, socorro en redes sociales San Justo Hierro. A ver, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Nacional 4-0 para Guaraní. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. La pelota para Aguilar. Aguilar tiene la cabecita, juega dejado por el medio esa pelota para Trinidad. Va bien de zurdo, después de pegar esa pelota. Va dejado bien el valor, pero va la marca. No pudo en esa zona. No pudo amarilla. Tiro otra vez Nacional. Pelota a la izquierda para Trinidad. Se manda arriba. Gana bien. Qué buena. Se escapa. Dejado esa pelota para Román. Román tiene cuidado con esta. Aguilar le pegó. Tiró. Rebote. Pelota en zona media. Insiste Guaraní. Responde. Juega punta derecha Raúl. Marca Alfaro. Saque de costado para Guaraní. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Écolo y Coité. Pedilo al por mayor en Proven. Desea llamando al 0983459-139 en proven.com.py. Slot del Solo Night. Si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. A ver, dos cambios para Guaraní. Perdón. Para Nacional, Víctor. Camiseta 3, Francisco Báez.
y camiseta 9, David Fleitas, los que van a ingresar en la academia. Muy bien, Baez y Fleitas en Nacional. No reaccionamente, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Decir bienestar y certeza exige un Paco, más de 40 años llevando energía al país. A ver, ¿qué pasó acá, Víctor? Se va a retirar Gustavo Aguilar, me parece que pasa más bien por ahí el tema de su caída ahora. Va a salir Aguilar, ingresará camiseta 9, David Fleitas. E ingresará con el número 3, Francisco Báez. En un rato confirmaremos quién se va a retirar. Ahí están los cambios de Nacional. Serán los últimos. El partido hace rato está liquidado. Como que le han sobrado, ¿no?, estos últimos 15 minutos al partido. Un poco más incluso definitivamente porque Guaraní le costó tan siquiera incomodar de alguna manera al equipo tricolor en la tarde-noche de hoy. Los cambios. Sí, señor. Estamos con información. Informa Personal Flow, conexión total. Repasamos de vuelta, Víctor. Camiseta 9, David Fleitas. Se retira Gustavo Aguilar. Y camiseta 3, Francisco Báez. Deja la cancha Feliciano Brizuela. Muy bien, de a poquito se va cerrando el partido. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venían en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. A ver, la pelota para Gaona Lugo. Gaona Lugo tiene, levanta el centro. Marco Raúl, será tiro de esquina. A ver, el árbitro dice que sí. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Nacional. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clonsol en omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clonsol de Laboratorios Laja, nuestra calidad, su seguridad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Trinidad. Muy bien, le va a pegar Trinidad. Trinidad le va a pegar a esa pelota. Le pegó pelota en el aire. Golpe de cabeza defensivo. Le va buscando esa pelota Carlos Espínola Junior. La pelota de Carlos Espínola. El papá está en sector de preferencia observando al papá. La pelota sobre punta derecha. Agarra, tiene, juega, levanta. Seguro el portero legendario. Para entrar Alto Industria, Depósito, Fábrica, Urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Se busca el ganador de una casa, un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. Ya se va el partido a poquito, Fabián. Termina el partido de a poquito en cuanto al tiempo reglamentario. Y si hablamos de competir entre uno y otro, el partido se terminó hace rato con el tercer gol. Después el cuarto llegó para decorar en esa muy buena definición de Feliciano Brizuela, pero no le dio espacio, no le dio forma de que pueda reaccionar Guaraní. Nacional en ningún momento le dio tiempo. Fue asestando esos golpes en el segundo tiempo, después de haber generado muchas ocasiones de gol, perdonó los primeros minutos, después sí la contundencia para marcar 2 goles más y definitivamente sentenciar este partido hace rato. La pelota de Camacho, a ver, estamos cruzando minuto 44, Camacho levanta esa pelota por arriba, el cabezazo. Santander, sí señor, Federico, al cabezazo, lejos del punto derecho, tiro de portería. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972555-333. Cantabria sea descubrir la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Después, Jorgito Casal con Francisco Pancho López se vienen para Tacuari frente a Guaireña. En Shell por carga de 50.000 guaraníes participaste del sorteo de un viaje para alentar al Albi Roja en Chile. Carga tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py/Albi Roja. Por este mes, Aire Split Tokio 12.021 en cuota 224.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Comprar 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. Nacional gana partido por 4-0. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Vino, leche, limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, sponsor oficial del Albi Roja. A ver, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. La academia golea por 4-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Y hablando de 4, hablando del número 4, ¿cuánto adiciona el árbitro Víctor? 4 minutos más. Muy bien, la pelota sobre punto zurda. A ver, la tiene, juega en esa zona. El Ríos, movió esa pelota Rubén Darío Ríos. Juega esa pelota sobre punta derecha. El centro por arriba, el cabezazo forzado de Barcelona. Se le fue la pelota, tiro de portería para la academia. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol, oferta de televisores para alentar a la selección en cine. Entrega inicial. Vamos, Paraguay, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ubica esa pelota Héctor Espínola. Área chica, le va a pegar el portero de la
la academia. Los miércoles hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más 25% con tarjeta de crédito Itaú en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol, echado el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se está posicionando muy bien Nacional en lo que tiene que ver con el acumulativo, Gerardo. Exactamente, así es, Diego. Está llegando a 54 puntos. Está a 3 de Guaraní, que tiene el último cupo a la Copa Libertadores. Correcto, recordando que el campeón de la Copa Paraguay va a fase 1 de Copa Libertadores de América. Pelea por ahí el tercero, lo dijo Gerardo. Nacional, pelea Guaraní. Está también Cerro Porteño por ahí, más como Paraguay 2. Y Trinidense, es correcto, sí señor, aporta también Fabián, justamente enfrente a Olimpia, en esta fecha 15 del campeonato. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad Fapasa. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. De a poquito se va cerrando el partido aquí en la Vicena. Todos productos de calidad para cuidar desde adentro. Lactocom, el sabor de la familia. Te presentamos los equipamientos Kiko Seguridad, que no quiere precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Nacional está cortando el invicto de 8 partidos. Le está cortando Pumpido a Pablo de Mora. 8 partidos. Le corta la racha positiva. Y es la primera vez que Pumpido con un equipo paraguayo anota 4 goles. Es la primera vez que lo hace. ¿Es así, Gerardo? Sí, señor, así es. Y el último que estuvo ahí cerquita fue ante Tacuere por el marcador de 3-0 victoria de Nacional. Correcto, muy bien. La pelota es una media. De a poquito termina el partido en la Vicena. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente pasar siempre con Kenton. 1000 empeños frente a arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Ya pelota, está girando Miño con esa pelota juega. Pelota al fondo, esto se va a cerrar. Tiene Paul Rivero con esa pelota colocando para Camacho juega. Está jugando para Salomón. Otra vez para Prieto, domina. Toca la pelota el legendario. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Minuto 48. Entonces Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Ya termina el partido aquí en la Vicena. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Atención, la patrona llegó en Mendaje. 30% de descuento en frutas y verduras con todo medio de pago en todos los supermercados. Stock, Coajaela, descuento Stock Gina. Saque de costado sobre punto zurda. Sector preferencial. Román el encargado. Saque de costado para Nacional. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidar. El árbitro mira el reloj. Hasta acá, muchachos. Dice el árbitro, terminó el partido. ¿Quién era el señorico? Aplastó Nacional. Nacional le ganó a Guaraní por 4 goles contra 0. Monumental. Relato Diego Iván. Vamos a quedar con Víctor Villalba, con Fabián Sanabria en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso me Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y se ve ya la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Adelante, Víctor. Gracias, Diego. Nos acercamos al presidente de Nacional, el licenciado Juan Carlos Galeano, a pura sonrisa después de esta semejante goleada de Nacional ante Guaraní. Juan Carlos Galeano. Dije varias veces. Una vez dije el despertar de un dormido, ¿verdad? Sí. Y estamos despacito, seguros, vamos para adelante. Partido clave hoy, presidente, ¿eh? Partido clave. Y tuvimos la suerte de marcar los goles para dejar los 3 puntos en nuestra cancha. Una contundencia hoy Nacional, una versión de punta a punta dominante. Sí, así mismo. Vos sabés que demasiado bien los muchachos estamos trabajando por la institución, ¿verdad? Difícil es. Vos sabés que cada minuto, cada segundo estamos acá y vemos cómo ellos trabajan, cómo se desempeñan, ¿verdad? Y hay mucha confianza y el profesor, excelente el profesor, con la forma en que se expresa con los jugadores, que habla con los jugadores, y yo digo que le interpretan al profesor, ¿verdad? Entendieron mayor el trabajo de Pumpido, presidente, ¿verdad? Exactamente. Un ambiente ideal para esta campaña nacional. Así mismo, ideal. Y Dios quiera que eso se mantenga, porque mantener es difícil. Satisfactorio para ustedes, ¿no? Que aguantaron un momento difícil con este mismo entrenador
Y ahora están viendo los resultados, así mismo, sí. Todo el club, todos los clubes es así. En todos los clubes es así. Difícil mantener, porque vos tenés que convivir prácticamente con 35 jugadores de diferentes formas, actitudes, ¿entendés? Hay que seguir. Presidente, qué gran momento Mati Martínez, presidente. ¿Verdad? Qué gran momento estaba pasando. Marcó un golazo y hoy volvió a marcar otra vez. En tu caso el 100% de pase de Nacional, ¿verdad? Sí, así mismo, hace nosotros. Porque él había llegado casi como un tapado, un desconocido, por así decirlo, y hoy es figura de Nacional. Así mismo, y en el torneo anterior también era figura, ¿verdad? Porque nosotros le dimos toda la plena confianza y está demostrando. Yo la otra vez hablé con él y le dije, Mati, cuando metió el gol contra Olimpia, y agarré viste que se puede, Mati. Fuerza, Mati. Escucha, pero con mucha tranquilidad, no hay por qué hablar fuerte ni decir fuerte las cosas. Gracias, presidente, gracias, felicidades. A pura sonrisa en cada una de las respuestas, muy contento el presidente de Nacional, el licenciado Juan Carlos Galeano, y del otro lado se imaginarán los rostros totalmente opuestos. Se retiró ya hace un rato el presidente Emilio Daer, la comitiva legendaria, después de lo que fue una tarde-noche para el olvido. Nos imaginamos, y no es para menos. La alegría, por un lado, porque fue un partido redondito, porque lo dominó de principio a fin, porque desde el pitazo inicial de Derlis López mostró Nacional que tenía una idea clara, y enfrente todo lo contrario, enfrente a un equipo desdibujado, deslucido, dormido, apático, sin poder de reacción, y un Nacional que no solamente hoy fue contundencia, hoy fue un equipo duro, hoy fue un equipo bien armado, bien plantado en la cancha, recuperando pelotas, corriendo. El partido que hizo Orsusa. Orsusa sale en el mismo momento que sale Matías Martínez. Y obviamente, como él salió aquí por la zona preferencial y Orsusa fue por el otro sector porque estaba incluso siendo asistido, el que se llevó todos los aplausos fue Mati Martínez y con mucha justicia, pero se hubiese merecido el mismo trato, la misma ovación Orsusa. Justo coincidió que salió por el otro lado. Pero qué partidazo hizo Orsusa hoy. Fue un partido muy completo, indudablemente. De Nacional lo terminó ganando. A veces decimos, para simplificar las cosas, el resultado habla por sí solo. Y bueno, este 4-0 termina siendo realmente un resultado que marca lo que vimos dentro del campo de juego. Y la preocupación que debe tener la gente de Guaraní, buscando que el aurinegro recupere esa versión mejorada para lo que se viene inmediatamente dentro del campeonato. ¿Tenés algo más, Víctor, o ya vas como para cruzar el campo? Vamos bajando nosotros ahora, Fabián. En un rato ya estaremos cruzando todo el campo para esperar la conferencia. Te imaginarás que la felicidad absoluta de los hinchas de la academia después de esta presentación, la oleada, acercarse también en el acumulativo. Así que todo es fiesta aquí del lado de Nacional el día de hoy. Sí, ahí está Matías Martínez. Por ahí lo tomás por lo menos el saludo. Yo sé que está cerca nuestro amigo Ariel Aranda, encargado de prensa, pero ahí se va metiendo. Va a cruzar el campo de juego, quedó porque charló con la gente de la televisión. Gran partido, gran resolución para lo que fue el segundo gol de la academia y está marcando diferencias. Y allí hablaba incluso Juan Carlos Galeano, presidente de la institución, sobre la charla que tuvo con él, sobre este momento de Matías Martínez. Aquí los hinchas de Nacional que van saliendo de la zona preferencial. Los de Guaraní que seguramente rápidamente han despejado también el otro sector. Ya hacia la zona de Calama no queda ningún hincha aurinegro. Hacia el otro sector seguramente también han despejado de manera inmediata porque se fueron con la amargura de esta goleada que sufrió su equipo. ¿Sí, Víctor? Sí, Matías Martínez, jugador de Nacional, se va retirando hacia la zona de vestuario. Lo escuchamos, Matías Martínez. Y sabíamos que podíamos tener muchas ocasiones de gol porque es un rival que adelantaba bastante las líneas, dejaba mucho espacio atrás y nosotros con la gente rápida lo incomodamos todo el partido, aparte que lo presionamos siempre. Matías, desde el comienzo se notó esa diferencia porque empezaron presionando bien y ahí ya se notaba otra intensidad de parte de ustedes. Sí, el equipo creo ahí tuvo un partido perfecto, lo supimos manejar de principio a fin y fuimos justo merecedores de este resultado que para mí es con mucha autoridad. Perdón, se acerca más a ese objetivo que se trazaron
que es clasificar a Copa Libertadores, ¿no? Un poco más, pero sabemos que es paso a paso, partido a partido y queda todavía mucho. ¿A qué atribuís este gran nivel que estás teniendo, Matías? Al trabajo y más que nada la paciencia. Gracias. Matías Martínez va ingresando hacia zona de vestuarios, una de las figuras de la academia el día de hoy. Nosotros ya llegando a sala de prensa, en un ratito de Müller, será de Müller primeramente y luego esperaremos por Juan Pablo Pumpido. Correcto, de acuerdo, Víctor, allí las palabras de lo mejor que tuvo Nacional, muchos puntos altos, pero marcó la diferencia con esa dinámica que tiene, porque encara, porque busca, porque es incisivo, y Matías Martínez está pasando por un muy buen momento estos últimos partidos. Viene de marcarle un golazo a Olimpia que le significó el triunfo al equipo tricolor. Hoy marcó el segundo, pero además fue muy importante. En esos primeros minutos, el más peligroso, el que buscó, el que puso pelotas peligrosas, el que desbordó, el que abrió la cancha. Y ya en esos minutos notábamos que definitivamente la defensa de Guaraní, todo el equipo en realidad, pero la última línea sobre todo de Guaraní hoy tuvo una tarde-noche para el olvido. Y después para analizar el experimento de Pablo de Müller, porque cambió 3 futbolistas para la complementaria, pero sobre todo ese cambio táctico que realiza, porque pasa a jugar con 3 en el fondo, pero sus stoppers son los laterales naturales que tiene este equipo. Lo sacó a Román, lo puso a Raúl Cáceres con Salomón y como stopper, quedó Paul Riveros como líbero, armó una línea de 3 con Gallardo y Prieto como carrileros, Gil Romero que quedó solo para la marca, Camacho cerca para dar una mano, pero sabemos que Camacho no tiene características para recuperar pelotas ni para ir al roce permanentemente, es para darle juego a este equipo, con Miño de media punta, con Barceló y con Santander. Fue un experimento arriesgado en zona defensiva y no le funcionó para nada, porque tal vez imaginó sobre todo la velocidad de Cáceres y de Salomón y para el retroceso, para que Nacional no tenga tantas libertades a la hora de meter los pelotazos y ganar de esa manera. Pero de igual forma la pasó mal porque en el medio no contuvo ningún momento y porque Nacional tenía gente muy veloz para salir, como el caso de Mati Martínez, como el caso de Brizuela, después cuando entra Gaona Lugo, y además tenía precisión en las pelotas largas, porque así también castigó en más de una ocasión a la mitad de la cancha y a la defensa de Guaraní con pelotas largas para que piquen o Thiago Caballero o Aguilar mientras estaban en campo, y después lo propio con la presencia de Feliciano Brizuela jugando más al medio, más al centro, cuando Jay entra para jugar sobre la derecha Gaona Lugo. De hecho, así llega el cuarto gol del equipo tricolor, con esa pelota larga de Trinidad para que pique Feliciano Brizuela, y después la definición muy buena ante la salida de Rodríguez. Levantando primero con el pie derecho esa pelota por sobre la humanidad del arquero, bota y cuando ya estaba dentro del área la termina depositando de cabeza al fondo del arco para poner el cuarto y último gol de este partido en esta contundente victoria del conjunto tricolor sobre Guaraní. Tendrá que ver sobre todo de Müller qué pasó desde lo mental, desde la concentración con su equipo, porque ya fue un mal inicio, un preludio de lo que se venía, que el zaguero central romano a los 40 segundos está amonestado, la falta contra Thiago Caballero, y después la poca reacción. Hay una jugada que de milagro para Guaraní no termina en gol en la primera etapa, una muy buena maniobra entre Gustavo Aguilar y Feliciano Brizuela. Brizuela se lanza sobre la derecha con potencia, toca al medio, Aguilar devuelve, y cuando Brizuela vuelve a picar para volver a buscar esa pelota que le devuelve bien su compañero, la defensa de Guaraní miraba el movimiento. Me quedé porque justo posé la mirada sobre Paul Riveros, y Paul Riveros gira como pensando que la jugada ya terminaba y el que picaba era a campo abierto Feliciano Brizuela. Bueno, esa fue la defensa de Guaraní hoy. Y después la imagen del primer gol, porque viene de un lateral y nadie reacciona. Ni hablar lo que pasa en el segundo gol, porque es un despeje de Thiago Caballero. Y Guaraní primero que retrocede mal, y después que hay mucha parsimonia por parte de Martínez, de Luis Martínez, para ir a buscar una pelota que él solo se imaginó que se iba del campo de juego. Pícaro, astuto Matías Martínez roba, pelleca la pelota, se escapa y después define para marcar el segundo gol de Nacional. Es decir, en todo hubo demasiada diferencia hoy. En lo futbolístico, en la demostración de la riqueza técnica, en la concentración, en las ganas, en el anticipo, en el aspecto físico, en la reacción, en el carácter, en todo hubo demasiada diferencia a favor de Nacional, y por eso este contundente 4-0
que habla a las claras de lo que ha sido el compromiso, la goleada del equipo tricolor. Gerardo, hagamos el repaso. Yo sé, tiene que jugar aún esta fecha trinidense, lo tiene que hacer Olimpia, lo tiene que hacer Cerro Porteño, los grandes el día sábado. Pero el panorama del acumulativo, porque se está acomodando Nacional con estas victorias consecutivas. Exactamente, Nacional llega a 54, está ahí cerquita nada más de Guaraní, como decíamos en la transmisión, a 3.57. También cerquita Trinidense, que tiene 56. Pero hagamos el repaso de principio a fin. Libertad 84, Cerro 65, Guaraní 57, Trinidense 56, Nacional 54, Olimpia 48, Ameliano 46. Hasta aquí los equipos que van a copas internacionales, Libertadores y Sudamericana. De momento, fuera de toda competición, General Caballero 43, Luqueño 42, Resistencia 35, Guaireña 31 y Tacuarí 30, Fabián. Muy bien, señor, allí está el panorama entonces, se está acomodando Nacional, allí a 2 puntos de Trinidense, Guaraní, la pelea por ese casillero para jugar Copa Libertadores de América, y después está la lucha por la Sudamericana aún mucho más apretada con otros equipos que se meten dentro de la consideración, buscando ser internacionales en el año 2024. A la espera de los entrenadores, arrancó con este partido, pero hagamos el repaso de lo que se viene en esta fecha 15, Gerardo. Sí, señor, cómo no, con mucho gusto, Fabián. Mañana la fecha prosigue con un solo partido, 19:30 horas en cancha de Luqueño, el equipo local, el Aro Azul Esportivo Luqueño ante General Caballero. Viernes 20 de octubre también con un solo compromiso, 19:30 horas en la Huerta, en Tuyucuá. Libertad va a enfrentar el puntero al Esportivo Meliano. Para el sábado 21 de octubre se estará cerrando la fecha número 15 del torneo con 2 partidos, 18 horas 6 de la tarde en Para 1, Olimpia ante Trinidense, y a continuación 20:30 horas 8:30 de la noche en la Nueva Olla en Barrio Obrero, Cerro Porteño ante Resistencia, Fabián. Correcto, una fecha muy particular porque se cierra el sábado y ya el domingo inicia la siguiente, la fecha 16. Sí, Víctor. Aquí nosotros aguardamos lógicamente la llegada de Müller, que en un rato cruzará todo el campo, pero podemos escuchar la fiesta total en el vestuario de Nacional. A los gritos, en este caso hasta las criaturas ingresaron a acompañar a sus padres. Hubo incluso canto de feliz cumpleaños, euforia absoluta de parte de los integrantes de la plantilla de Nacional, y obviamente no es para menos después de este triunfo, por la diferencia, por la gran contundencia que demostró la academia. Se nota que en este momento se dispersa el grupo, porque salen, por ejemplo, algunos jugadores que no quedaron convocados, salen de vuelta las criaturas, después de lo que fue una fiesta total en el vestuario tricolor aquí frente a la sala de prensa, Fabio. Y merecido después del trabajo que hicieron hoy, después de la diferencia que marcaron del partido que han disputado, es realmente como para estar contentos y celebrarlo de esa manera allí en el vestuario. Nosotros, a la espera de los entrenadores, aprovechamos y saludamos a los compañeros que tendrán a su cargo el partido que se nos viene. Aquí observo un poquito. Ahí cambió la temperatura, Damián. Está más agradable. ¿Hay viento o no? Hay viento, bueno, pero mucho más agradable, eso sí. 28, esa es una realidad. 28, sí. Señor. Y se siente distinto porque hay una brisa, entonces mucho más agradable después de lo que han sido días muy calurosos. Tacuarí, Guaireña, arranca 20:30. Aprovechamos mientras esperamos por el técnico de Guaraní, después por el técnico de Nacional. Saludar a Jorge Casal, a Francisco Pancho López. Con todos los compañeros tendrán a su cargo la transmisión de Tacuarí, Guaireña, el partido en Villa Lisa. ¿Cómo te va, Jorge Casal? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Saludos para vos, para los compañeros y los oyentes de Fútbol a lo Grande. Estamos esperando por el partido de fondo que se va a jugar en Villa Lisa, en el estadio Luis Alfonso Gianni, arbitraje de Juan López para Tacuarí y el conjunto de Guaireña. Ambos bastante comprometidos por sobre todas las cosas. El equipo de Aldo Bobadilla, que necesita imperiosamente sumar de a 3 si es que pretende quedarse en la categoría principal de nuestro fútbol. Del otro lado también está el conjunto de Humberto Velarde con variantes para este partido que va a comenzar a las 20:30 allí en Villa Lisa. ¿Tenemos tiempo, Fabián, te parece, si pasamos las alineaciones?
Sí, señor, vamos con eso. Estamos con la información. Informa Personal Flow, conexión total. Tacuarí que oficia de local allí en Villaliza, en Cancha de Sol, con Gaspar Serio en el arco, Alexis Fernández, Edgar Benítez, Luis Cabral y Walter Clark. Mitad de terreno para Héctor Bustamante, Nelson Acevedo, Marcelo Paredes y Mario Tazú. Arriba Oscar Ruiz junto a Nildo Viera. El 11 que manda el terreno de juego, Aldo Bobadilla, director técnico de Tacuarí. Por su parte, Guaireña va con Carlos Servín en el arco, Aquilino Jiménez, Miguel Paniagua, Jonathan Pais y Jorge González. En el medio, Lautaro Comas, Patricio Coronel, Brian Camisaza y Ever Cáceres arriba. Diego Godoy junto a José Verdún. El 11 de Humberto Velar para este partido, reitero, arranca a las 20:30. Arbitraje de Juan López, asistido por Luis Onieva y Julio Aranda. El cuarto juez, David Ojeda. En el bar, Ulises Merelés y el asistente bar, Félix Arzamendia, Fabián. Correcto, allí todos los protagonistas para el partido que se viene en Villaliza. En la continuidad de esta fecha que arrancó con la goleada de Nacional 4-0 sobre Guaraní. Tacuarí ante Guaireña, qué duelo, qué partido, mirando la tabla de promedios, allí lo decía Jorge Casal, lo de Tacuarí con la obligación de sumar, se le va acabando el campeonato, tiene poco tiempo para reaccionar y es lo que tiene el torneo clausura, ¿no? Apasionante porque se resuelve absolutamente todo en la temporada y los que están allí con la soga al cuello, teniendo en cuenta la cuestión del promedio, obviamente juegan con una presión extra estos partidos. Ya de a poquito, insisto, entrando en la recta final del campeonato. Lo veo cruzar a De Muner, en algún instante lo vas a tener allí, Víctor. Sí, aprovechamos mientras Juan Fernando Alfaro. Muy bien el partido, lo trabajamos los 100 minutos que se jugó, todos los minutos que se jugó, lo trabajamos al 100 concentrados, ya veníamos revariándonos en los partidos anteriores y bueno, esto fue una muestra más de que el equipo está para algo más. Convirtieron 4, pero generaron muchísimo más. Sí, sin duda tenemos que corregir eso. Para mí podemos terminar con un resultado mejor, pero bueno, hay que resaltar lo bueno que fue la entrega, todos dando el 100 de cada uno y bueno, se vio en el resultado también. En el trabajo de presionar estuvieron muy bien intensos, eso fue parte de la clave de por ejemplo. Sí, sin duda nosotros robábamos bien en el medio, hacíamos un embudo en el medio y salíamos rápido de contra. Yo creo que también el trabajo defensivo como el ofensivo se dio de 10, por eso también, como digo, el resultado está a la vista. Estudió mucho Guaraní, porque fueron superiores en todo prácticamente, a la hora de presionar, a la hora de recuperar, ni que sea a la hora de justamente ganar los bandas. Sí, sin duda estamos estudiando bastante los rivales, estamos trabajando bien, yo creo que también el clima del grupo, ya haber pasado a la semi de Copa, lo anímico juega mucho y el estar bien ordenado y después hacer las cosas bien dentro de la cancha hace que las cosas salgan como salgan. Las palabras de Juan Fernando Alfaro, el medio